Suscríbete a la Panterita. Presentó, hizo el pedido y marcan para febrero a las 2 de la tarde para este juicio que se vuelve a postergar. Esta creo que es la segunda vez. Nos vamos, señoras y señores. Nos vamos. Hay una noticia de último momento muy importante, Benro. Demasiado importante, Mabel. Volando, por favor, porque ya está Bruno. Instagram de Mauro Icardi. Abrazado con Wanda Nara, reconciliados, han regresado de sus vacaciones de las Islas Maldivas, están nuevamente en Estambul. Así es, a ver si está la foto por ahí, nos vamos. Gracias a las pelagatas de producción externa que me ayudaron con la última noticia y que están siempre de turno y de guardia atendiendo. Ha sido un placer. Benru, ahí está la foto. Bueno. La foto de la prueba. Bueno, él le abraza a ella. Ella tiene una cara de... Pero ella saca la foto. Sí. No sé cómo te explico. Y él se Chao, puso- Benru. La frase que dice Federico. Chao, Él se Benru. puso rubio tipo elegante, mira, ¿viste? Vamos, chao, chao. Chao, chao, chao. Que se escuche el Zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el Zapucay. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Lo mejor es Kinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. El Cacique, sí que te conviene. Feria Asunción, Ciudad del Este, una nueva experiencia de compras en Alto Paraná. Lactolanda, la salud de cada día. Auspician Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Shopping del Sol, Arete, donde da gusto comprar. Reintex, para sus marcas Leopard y Jack. Meyer Lab, 30 años de grandes resultados. Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Nisei, especialistas en tecnología. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. La consolidada de seguros, seguro que sí. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Muy bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día para todos. Estamos en contacto con Gustavo Delajes, el Pitu. Gustavo, gusto en saludarte, ¿cómo te va? Hola Bruno, todo bien. Un saludo a su mesa y que conforman todos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gustavo, ¿qué está pasando en 12 de octubre, por favor? ¿Puedes contarnos? Y la verdad que a esta altura creo que ya a mí no me sorprende lo que está pasando todo. Pasaron muchas cosas este año en el club, donde ahora lo último que pasó fue que el martes me mandaron una notificación que el club me rescinde el contrato. Ajá. Que me vinculan del club. Imagínate lo que me están haciendo sin inclusive pagarme los meses de salario que tienen pendiente conmigo y con algunos compañeros también. Ah, qué bárbaro. Y rescinden de manera unilateral, eso lo pueden hacer, ¿verdad? Pero pagando lo que corre, la deuda que hay, ¿verdad? Y así tendría que ser, Bruno. A mí me sorprendió porque un día antes yo estaba hablando personalmente con el presidente, le dije me estaba tocando que quería percibir mi salario, qué posibilidad habría que por lo menos me dé por lo menos un mes. Y estábamos hablando bien y al día siguiente me llega la notificación que ellos me rescinden unilateralmente, donde yo prácticamente no puedo tampoco ni después poder reclamarle
que sería por lo menos hasta diciembre, ¿verdad? Solamente dice su notificación que ellos se van a hacer cargo de los 3 meses que me deben, pero me rescindieron unilateralmente sin darme nada. Te quedas colgado prácticamente, ¿verdad? Y así mismo. ¿Y esto pasó con otros compañeros también? Y ahora justamente estamos hablando, porque no es solo a mí, sino también le mandaron a otros compañeros y estamos viendo cómo es la manera de poder accionar, ¿verdad? Porque es algo que nos deja totalmente descolocado en este momento, cosa que tanto en lo económico casi poco o nada tocamos en ese semestre con el club, donde sabíamos que había compañeros que casi ni para su combustible ya tenían para ir a entrenar. Ah, qué pena. ¿A cuántos compañeros, sabes, más o menos le rescindieron? Y hasta donde yo sé, a 4 compañeros. 4 compañeros. Sí. Ah. ¿Y cuánto tiempo te adeudan a vos, Pitu? A mí me deben 4 meses de salario, sin contar los otros compañeros que ya venían desde el comienzo de año. No solamente salario, sino también Bruno le deben premio, permanencia del año pasado, clasificación de la Sudamericana también del año pasado. Me enteré que también le sigue debiendo a compañeros y premios por partido ganado del torneo local. Y esto vos tenés todo documentado, todo en papeles para poder demandar en todo caso más adelante si no hay acuerdo. Y la verdad que ahora mismo ya estoy hablando con un abogado, ya dejé todo a cargo de él para poder meter la nota en la APF. Estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible, también como que hay un plazo también para poder reclamar el día que me llegó la notificación, entonces no quiero perder un día más y le dije a mi abogado que quiero accionar nomás ya contra ellos también. Claro, qué pena que se termine así, ¿verdad? Y prácticamente ustedes se quedan colgados a fin de año, justo en el momento de la fiesta y todo lo demás. ¿Vas a buscar club a partir de ahora, Gustavo? Y sí, la verdad que ya me puse también en campaña con eso. Estoy hablando con algunos amigos a ver si por ahí hay alguna posibilidad de ver si por ahí me sale otra vez un club en primera división, o si no, después ver qué pasa. Qué pena. ¿Alguna duda, Ariel, Federico? 12 de octubre está terminando de la peor manera. No, una pena porque Gustavo, un jugador que conoce ya de mucho el tema de las lesiones, de algunos clubes, y realmente no da gusto así, ¿verdad? Está claro que vas a buscar club, pero realmente qué manejo poco serio, ¿verdad? Porque está hablando que hay compañeros que tienen una deuda incluso mayor, ¿verdad, Gustavo? Sí, así mismo, Federico. Así mismo, la verdad que nosotros nos callamos hasta lo último, porque tampoco queríamos polemizar tanto, no pedían que guardáramos silencio, pero esto pues ya es algo muy de muy mal gusto, vamos a decirlo, porque nos manosearon por todos lados. Creo que eso no se le hace a ningún trabajador, porque todo trabajador quiere percibir su salario, ya sea independientemente de lo que sea el resultado, ¿verdad? Porque sabemos que el fútbol, el resultado puede ganar, puede perder, pero uno pues siempre quiere percibir lo que además está firmado. O sea, tenemos contratos de por medio y creo que nosotros teníamos que estar percibiendo nuestro salario igual, cosa que no sucedió en ningún momento. Claro, porque el primero que arrancó con todo fue Mauro Cardoso, que incluso lo separaron a él, y él con él tiene una deuda mucho más importante, incluso porque hasta había jugado la Copa Sudamericana, hasta separaron jugadores por el camino, ¿verdad? Y la verdad es que sí, cuando yo llegué al club, compañeros que habían reclamado su derecho, porque famoso por acá el jugador reclama su derecho y es el que queda mal otra vez. Entonces había como 6-7 compañeros separados del plantel, cosa que después fueron integrándose otra vez nuevamente, porque en un determinado plazo el entrenador que estaba a cargo también querían contar con ellos, entonces no hubo otra que tuvieron que incorporarse nuevamente con nosotros también. Gustavo, gracias por atendernos, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Mucha fuerza, Gracias. Gustavo, fuerza. Gracias. Gracias, Gustavo Velázquez, el Pitu, jugador del 12 de octubre. Bueno, fueron notificados hoy varios jugadores del 12 de octubre. Cesación de el contrato laboral con 12 de octubre. 12 de octubre es el que envió la notificación a estos jugadores, pero lo que reclaman estos futbolistas es que 12 de octubre les adeuda dinero por sueldos, premios, clasificación y otras cosas más, ¿verdad? Recordemos que por la ley el jugador paraguayo está desprotegido, ¿verdad? Le rescinden el contrato y mientras que el extranjero está el caso de Domingo, Polenta y compañía. Faltando Claro, poquito que- para el final de temporada. Exacto, le hacen un juicio y el extranjero está protegido, el paraguayo no. Le puede pagar, Lamentablemente. le tiene que pagar solamente hasta diciembre. Pero aquí hay una cara durez terrible, porque si bien es, evidentemente hay un respaldo por la legislación deportiva, pero sí, tienen que cortar, por lo menos tienen que pagar lo atrasado, porque los atrasados sí están obligados a pagar los clubes. Estamos hablando Claro. de cuánto, de 2-4 meses. Una cosa es cortar cuando está respaldada tu decisión en la legislación local con respecto a los jugadores nacionales, pero si cortas el contrato y ni siquiera pagás y le tuviste hacia mal traer a tus jugadores durante todo el año, bueno, me parece que es absolutamente indigno. Y 12 de octubre evidentemente estuvo muy mal organizado, descendido, con problemas económicos. Una pena. Porque es una buena plaza, ¿verdad? Es una buena plaza. Una buena plaza, era siempre una buena plaza. Un estadio funcional, me acuerdo que habían construido incluso la concentración abajo de la platea. Va mucha gente cuando va un equipo grande, porque va toda la gente de Ipacaraí, de toda la zona. Una pena se haya manejado de esa forma. Ahora, pensar que el año pasado estaba jugando Copa Sudamericana, incluso hizo buenos partidos, le ganó a Central, por ejemplo, Rosario Central de Argentina, en aquella Copa, y después, bueno, se vino toda la hecatombe. Este año ya arrancó con un plantel que estaba condenado a irse al descenso, y 4 o 5 meses de deuda. Realmente habla de un muy mal manejo y un razonamiento muy especial, porque la última vez que hablamos con el vicepresidente dijo que los jugadores por su rendimiento no se merecían cobrar. Entonces ahí ya te da un poquito la declaración de principio que tiene, cómo se le ocurrió manejar el club, ¿no? Sí, lamentablemente. El Mundial de las Sorpresas, sin duda, ¿verdad? Y está empatando todavía Corea con Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? También ya en la recta final del partido. Portugal, que debuta a la 1 ante Ghana. Pero qué sorpresa hemos tenido, señores, realmente, qué resultados sorpresivos. Alemania cayó ante una selección que en principio no aparecía ni siquiera como favorita, ¿verdad? Ojo que, Bruno, Pero- Federico, ojo que Alemania casi está en el mismo estado de cosas que Argentina, que puede irse en la primera ronda. Claro. Porque- Bueno, no, Argentina si pierde está eliminada. Alemania no. ¿Y qué pasa Alemania si Japón tiene- le gana a Costa Rica, que es lo más probable, Ah. y que España le gane a Alemania? Claro, queda eliminado. Y que ahí sí queda eliminado. Por eso te digo, Bruno. Pero en el caso de Argentina si pierde se va. Sí. Ahí no hay Sí, ninguna... sí. Pero matemáticamente hablando estamos hablando, Pero ¿verdad? viendo lo que hizo Costa Rica, es decir, una paupérrima selección, se comió 7. Sí. De España lo más lógico es que Japón le gane, No, yo sé. No, pero si empata Japón Costa Rica, igual Alemania se va. ¿verdad? Claro. Si es que pierde. Sí, Japón porque ya no llega va a tener 4 puntos, Sí. España 6 y Alemania 0. totalmente. Claro, Así es. pero por ejemplo, en el caso de Argentina, viste que en la primera fecha hubo empate después de 0-0 de Polonia, ¿verdad? Con México. Perdió Argentina. Sí. Sin embargo, en el caso de la serie de España, los dos ganaron. Hubo 2 ganadores. ¿Entendés? Alemania, que perdió ante Japón, ¿verdad? Y el triunfo de España frente a Costa Rica. Por eso que Alemania matemáticamente todavía tiene una posibilidad en Está la un última. chinqui mejor que Argentina. Pero No. realmente es casi eliminada. Está ¿verdad? O sea, peor, está peor que Argentina. Alemania está peor que Argentina. Si te digo que si Japón empata con Costa Rica y Alemania pierde con España, queda afuera. Chao. ¿Sí? Sí. Así de simple. pero O sea, si que hay tira- un ganador ahí, Federico. Porque fíjate que si Alemania empata con España, igual después le va a ganar a Costa Rica, ¿verdad? Pero hay que ver Japón cuántos goles le hace, diferencia de gol. Ah. Está, en el caso de los dos pierdan, Pero la sí. diferencia puede ser que por esas cosas la idea gane Costa Rica, por ejemplo.
O esas cosas. Pero si hay un ganador, ¿qué pasa? Porque viste que esa opción sí tiene, que puede pasar. Claro. Es muy difícil. Yo a lo que voy es que a Argentina le convino el empate entre Polonia y México, le convino, le vino bien, porque sumaron un punto, a diferencia de Alemania, que justamente España, que sumó 3 puntos, ¿verdad? Como decían los medios alemanes ayer, en los últimos 7 partidos Alemania le ganó solo 1 a España. Para hablar un poquito de la complicación de los partidos que se van a dar entre sábado y domingo. Hay 3 partidos en fila india muy importantes: Argentina-México el sábado, el domingo Alemania-España y el lunes Portugal-Uruguay. Hablarle un poquito de cómo van a salir. Uruguay hasta ahora está buscando, está jugando mejor que en el primer tiempo, pero no puede hacer el gol. Cavani entró por Suárez. Se enojó Suárez. Salió caliente. Está gordito, no arranca. Y juega ahí con Pelestrini y con Darwin Núñez, están jugando ya prácticamente todos arriba. Cristian Eduardo coincide también que Alemania está peor que Argentina. Sí, claro. ¿Sabe por qué yo pensé que no estaba peor que Argentina? Porque Argentina, el otro partido, cualquier resultado le afecta. Y yo había pensado que si por esas cosas la vida sea el batacazo de Costa Rica, que iba a emparejar un tanto a Japón y que le iba a dar mayor vida a Alemania. Viste que a la Argentina el otro partido cualquiera depende de sí mismo para poder seguir. Por el otro partido, cualquier resultado le puede dejar fuera. El partido Polonia-Arabia Saudita. ¿Cómo cualquier resultado? No, si pierde. No, pero ¿y Alemania si pierde queda fuera? Porque vos decís que Costa Rica le gana a Japón. No, si pierde no, todavía matemáticamente puede llegar si, por con ejemplo, chance a la última si fecha. Si pierde con España, pero Costa Rica le gana a Japón. Japón va a tener 3, Costa Rica 3 y España 6, ¿verdad? Sí, pero es complicadísimo que Costa Rica le gane a Japón. Claro, pero estamos hablando numéricamente, eso no discuto. Pero digo desde el punto de vista de la calculadora. No se habrá pasado cualquier cosa. No, igual, a ver si... Desde la matemática si Argentina pierde, va a quedar con 0. Sí. Y si empatan Polonia y Irán, ponele, ahí va a tener... Argentina pierde y cualquier resultado le deja fuera del otro 4, sí, ahí sí. Esa me parece que es la pequeña diferencia, ¿verdad? Sabemos que Costa Rica está mal y lo más probable es que no gane. Pero por allí se da un milagro, un batacazo y le gana que es Japón. No, yo lo que voy es que Argentina puede, igual que el Mundial pasado, con 4 puntos clasificar. Sí. Y Alemania tiene que hacer 6, sí o sí. Y aparte me parece que hay una diferencia entre España y México, ¿no? No, claro. Creo. Sí. Lo que tiene de bueno Alemania es que jugó mejor que Argentina. Alemania perdió, pero ayer en el primer tiempo fue una tromba. Si juega como en el primer tiempo va a ser difícil que para España puede ser difícil, se puede estrellar también en España. Claro, sí. Allí están todos locos con el Alemania, no sabemos. España claro. No sabemos hasta ahora cuál es su real capacidad, su real potencial. Por la pobreza de Costa Rica, ¿verdad? Pero va a ser muy difícil totalmente para España jugar contra Alemania que el partido de ayer. Sí, va a ser totalmente diferente. Ahora, una cuestión, lo de Japón y su victoria frente a Alemania, ¿es el crecimiento de los equipos asiáticos, verdad? Sí. ¿O es el decrecimiento de las potencias o es la subestimación? ¿Qué está pasando? Porque, por ejemplo, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y me preocupa. Ustedes sabían, muchachos, leí que el mundial pasado 25 millones de personas siguieron el partido inaugural de la selección de Alemania. ¿Sabes cuántas personas siguieron este partido inaugural? 9 millones. O sea, hay una caída estrepitosa de interés del público, de la gente hacia la selección de Alemania. Bruno, pero el partido... este partido de Alemania. Claro, el partido inaugural. El partido inaugural de Alemania mundial fue pasado... Con México. Con México, ¿verdad? 25 millones de personas vieron. Y ahora vieron 9. Lo que pero pasa yo es que te decía... el campeón del mundo. No, aparte era campeón del mundo y tenía figuras... Sí. Kroos y compañía. Ahora no. Y se fue en la primera ronda, ¿verdad? Sí. Y le pasó a España también cuando ganó en el 2010 la Copa del Mundo. En el 2014 se fue en la primera ronda. ¿Recuerdan? Claro. Sí. Con Van Chile. Persie. Chile y Holanda. De cabeza. Sí. Chile, Holanda y Francia se va campeón en el 98 y en el 2012 fue en la primera ronda. Ahora, de que lo de España fue brillante ayer, no sé qué va a pasar en el futuro, pero una gran exhibición futbolística, ¿verdad? Sí. Un partidazo. Y lo de Bélgica, que con gol de Batshuayi allí ganó 1-0 frente a Canadá. Canadá fue
mejor en el primer tiempo. Muy bien, gran Canadá. partido de Alphonse Davies, el hombre del Manchester, del Bayern Múnich, perdón. Buchanan, No, es casualidad también Bruno Canadá. Buchanan también. Buchanan. Para enfocar Canadá y Japón. Sí, Sí. pero el problema, ¿sabes cuál es, Ariel? Sí. Tanto Alphonse Davies como David, el otro delantero, los dos delanteros, y Buchanan, los tres hombres de ofensiva, tuvieron ocasiones, tuvieron oportunidades de gol, Sí. pero no marcaron. Inclusive tuvieron un penal que tapó Ahí está poniendo a Courtois. Courtois, ¿verdad? La gran diferencia Courtois. Ayer de Bruyne, pero Bélgica- De Bruyne dijo... Yo no sé para qué me te van a mí el premio si yo no jugué bien, digo. Pero porque Bruno... Courtois fue la gran figura. No, pero mira, te quiero nomás completar con esta estadística. Batshuayi, que ahora está jugando en el fútbol turco, su segundo remate al arco fue gol. O sea, hasta antes del gol había tenido un solo remate al arco. Canadá estaba jugando mucho mejor. El primer tiempo fue superior Canadá. ¿Verdad? Y arrancó la segunda etapa y con un pelotazo y una definición le ganó Bélgica, ¿verdad? Pero hay selecciones que juegan bien, pero no Bruno, no mirando que tienen es una definición. selección que la última vez que jugó una Copa del Mundo fue en el 86. Después La nunca única, más, la única. Claro, nunca más después volvió a una Copa del Mundo y estaba mirando que ellos están trabajando en un plan de desarrollo ya como Ellos son- 11, 12 años atrás. Trabajan muy y que bien. este técnico ya hace como 12, es un británico. Sí. El que está. Es, El británico comenzó en realidad a trabajar en el fútbol femenino. Herman. Sí, pasó al sub-18, sub-20 y ahora está dirigiendo la selección mayor. O sea, hizo Efectivamente. todito los... Así mismo, y vino de Nueva Zelanda, y ellos dicen que están trabajando, insistiendo con las academias de fútbol, intercambio de jugadores, porque, a ver, tiene un jugador en Turquía, vos marcaste lo de Bayern Múnich, lo de Lille, donde juega Jonathan David. Davis. Después y- están los dos descendientes portugueses. Uno juega en el Porto, que anduvo muy bien ayer, Eustaquio. Sí. Sí. Y el otro juega en En el el Chávez de Portugal. Y después la mayoría juegan en el fútbol de la MLS, Sí. el Montreal Impact, el Toronto. Este Miller, el zaguero central que anduvo muy bien, juega en Canadá. Johnston, un tipo todoterreno también que salía de atrás, juega en Canadá. Sí. El arquero juega en Estrella Roja de Belgrado. Sí, señor. Y es una gran enseñanza porque estos equipos nos agarran en un mano a mano hoy, así como estamos, y no pintan la Pero cara. salimos, Federico, en lo mismo que están producto de un trabajo de Claro, años, claro. están evolucionando. Y está el jugador más longevo, que tiene 39 años, el de Besiktas, el de Si ese es Canadá. el volante. El volante del jugador, Atiba Hutchinson. Se metió. Hutchinson. Sí. Sí, Estaba escuchando en Radio La Red ayer que se metió en los 10 jugadores más con más edad en la historia de los mundiales. Y desplazó a uno que era muy conocido, no recuerdo quién. Sigue siendo el primero, el arquero egipcio del mundial pasado, 45 años. Y él desplazó a Roger nada más, Mila, nada ¿no? más y nada menos que a La Bruna, que jugó el mundial 58 con 39 años. Este tiene más 39 años y más días. Sí. Entonces entró en el club de los 10 más longevos. El volante que ayer casi hizo un gol incluso en el primer tiempo. Bueno, para cerrar Sasú, uno, nuevo no. técnico de Resistencia. Al Así final, No, sí. Miguel Sasú, sí, nuevo técnico de Resistencia. Ya van acomodándose toda la ficha. Y hoy, esto lo adelantaba Wilson González. Bueno, información que de hecho veníamos ya manejando, ¿verdad? Hoy se va a dar ya la rescisión de Jubero, por lo visto que se llegó a un acuerdo. Y con esto se va a acabar la historia de Jubero La con relación. Guaraní, y ahí ya van a tener la posibilidad de contratar, y el más probable, el que sea contratado es Hernán Rodrigo López, o si no, el otro candidato Juan Pumpido, Juan Pablo Pumpido. Ajá. Y después ya todos los otros tienen técnico. Sí. Sí, Humberto García está ya en Ameliano también, Sí. lo de Sasú ahora que ya sabemos, y los otros continúan. Ujú. A la una juega a Portugal, ante Ghana. Pablo Bento, el técnico Sí. de Corea, ¿eh? Sí. Este ¿Cómo, jugaba- cómo le va? Bruno, para cerrar nomás el tema de Canadá, dicen que ellos comprendieron la industria del fútbol cuando sus equipos se incorporaron a la Major League Soccer. Y tienen 3, Vancouver, Montreal Impact y Toronto. Sí, esos son 3 equipos Sí. que participan en la MLS, pero que son de Canadá. Claro, y que desde el 2007 ellos participan en estos clubes y desde allí como que hizo un clic para que la Federación Canadiense de Fútbol comience a trabajar de otra manera.
Sí. Y su técnico estableció un récord también porque, como bien vos dijiste, ella dirigió más una Copa del Mundo en fútbol femenino, ahora masculino, y es el único entrenador que dirigió Copa del Mundo masculino y femenino. Terminó Uruguay, Terminó. Nadie regala nada en el Mundial. 0-0. Uruguay-Corea 0-0. Sí. Qué pucha. Creo que la única vez que Uruguay no le puede ganar a Corea en la Copa del Mundo. Habían jugado en el 90, ganó sobre la hora, y en Sudáfrica 2010 le ganó ampliamente Uruguay. Ahora 0-0. Buen primer tiempo de Corea, buen segundo tiempo de Uruguay, pero los coreanos lo festejan como un resultado importante. Los uruguayos se van frustrados. Recordemos que el lunes segundo partido contra Portugal. Nada más y nada menos que para Uruguay. Ese va a ser un partido clave. Ese va a ser un partido Corea clave. gana. Corea gana, sí. Corea gana. ¿Qué partido? Bruno, y lo que dijiste con respecto a Japón, me parece sí hay también una evolución futbolística, porque la gran cantidad de japoneses que juegan en Europa. Pero te voy a decir una... No, de hecho, los dos jugadores que le marcaron a Alemania, el primero que empató juega en el Friburgo, y el segundo que le metió juega en el Bochum. Los dos son de la liga alemana, los que le marcaron a Alemania en Japón. Ahora, yo vi el primer tiempo y la figura fue el arquero. Alemania realmente ya le pudo haber marcado muchos más goles. O sea, hay también una subestimación. Parece que creen que le van a pelotear siempre así a los rivales, los equipos. Le pasó a Argentina y creo que le pasó a Alemania también, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó? El otro equipo, Arabia, lo entró ya a los 5 minutos, lo dio vuelta, ¿verdad? Y ahí ya la capacidad de reacción ya no pudo tener Argentina. Vos sabés que en el primer gol de Argentina se puso knockout. Y después le hace el segundo gol. Primer gol le sacó totalmente. Sí, no, se fueron. Segundo gol, y después cuando vos querés remar ya no. Pero no Federico, ¿cuántos goles marcó? Atacó un montón. 3 goles le anularon a Argentina. Sí. Están ganando 1-0. Sí. Entonces ellos se creían muy superiores, me parece a mí. Pues, y claro, Alemania, la misma cosa. Pero Alemania, la diferencia de Alemania-Japón fue que Japón le contragolpeaba también. Pero Alemania fallaba, como atajaba al arquero, increíble. Un montón de tapadas importantes, pero bueno. Son la historia. Ahora le pasó a Uruguay 0-0 en el grupo de la muerte, porque este es el grupo de la muerte. Ghana tiene buen equipo, y hay que ver cómo le va a Cristiano en este momento tan especial de su vida. Sí. Está hablando Son, el jugador coreano. ¿Vos sabés lo que dijo Gundogan? Sí. Que muchos de sus compañeros... que desaparecieron, que no se mostraron. Que se escondían de la pelota. Finalmente eso es ser cagón. Sí. Había una dinámica, una verticalidad de los japoneses que en el segundo tiempo le pasaron. ¿Vos sabés lo que a los alemanes ganarle en eso? En dinámica, en vertical, y los japoneses fueron realmente... Vos sabés que yo me equivoqué demasiado, ya no sé. Allá te y me la hace pronóstico, yo dije que Alemania iba y comenzó perdiendo, ¿verdad? Pero yo creo que se van a recomponer las cosas en la segunda y tercera fecha. Me parece que se van a, ya que vamos a utilizar el término de Ariel, yo creo que se van a alinear otra vez las cosas, no los astros, ¿verdad? Pero se van a alinear las cosas más terrenales, más tangibles, porque lo que estamos viendo hasta ahora son sorpresas inauditas, ¿verdad? Porque los argentinos, Federico, ayer estaba escuchando el programa de Toti Pazman, y vos sabés cómo estaba caliente. Le da con todo. Hizo un editorial y cómo se burlaba de Ramón Díaz. Espérate, ya a contar. Cerramos con la... No sé si escuchaste vos, Federico. No. ¿Sabes qué estaba diciendo? Está en un cumpleaños. Mira vos, qué lindo. ¿Sabes qué dijo? Es una vergüenza, dice. Es una vergüenza que 7-9 jugadores del equipo que dirige Ramón Díaz le haya ganado a esta selección argentina, porque esta es la derrota histórica más grande de la Argentina. Tienes razón. Y que el equipo de Ramón Díaz, que Ramón Díaz lo único que dice es jueguen, intenso, y después no dice otra cosa. A lo mejor su hijo es un gran estratega, qué sé yo, pero no. Te estoy repitiendo lo que él está diciendo, lo que le estoy imitando inclusive, ¿verdad? Pero porque se enojaron mucho los argentinos, porque Ramón Díaz ayer felicitó a la selección de Arabia, ¿verdad?
y a sus jugadores. Ramón está ahí facturando, ¿sabes lo que está y facturando? a los jugadores de su equipo del Al Hilal, ¿verdad? Él está jugando su partido, ¿verdad? No, aparte el trabajo ahí, está bien. ¿Te imaginas lo que es el rey ahí? Salem, el rey, ¿cómo le estará? Mis jugadores, Salam, le dice Ramón, mis jugadores son esos. No, por eso. Pero los argentinos están súper enojados con él, ¿verdad? Porque dicen que él le trata más o menos como que es figuretti, que se quiere... ¿Por qué tiene que hablar si él es argentino y Se enojaron compañía? porque en la Copa América de Chile porque festejó el gol de Paraguay. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Federico? Sí. Y bueno, ahora sí el Tata le deja fuera. Ahí te quedó, hermano. Ahí se va a morir. Los periodistas argentinos. Ahí se va a morir la prensa argentina. Especialista en tirarte, levantarte. No, pero vos son todos así, Ariel. Pero ¿sabes qué? Vos sabés que Ramón Díaz ya está desfasado totalmente. No. Lo único que dice que grita, dice intento y juegue. Sí, cierto. Y después ya no hace más nada, él dice. No, ¿Y te acordás que España, Luis Enrique era el peor enemigo de la prensa. Porque dice que todo lo que dice la prensa, él hace todo lo contrario, ¿verdad? Nuestro compañero, que es madridista. Luis no lo puede ver tampoco a Luis Enrique. Y estaban todos... Chiringuito, ¿sabes cómo estaban empezó? todos en contra de Luis Enrique y ayer España era... No, es tanto así. ¿Sabes qué pasó, Federico? No, Sí. Chiringuito Pedrerol, el conductor y el dueño del programa, ¿sabes cómo empezó? Dijo... Buenas tardes o buenas noches, no sé, una cosa así. Ganó la selección española, goleó, pero si España no gana el Mundial va a ser un rotundo fracaso. Empezamos. Espera, te estoy contando lo que dijo. Y después, ¿sabes qué? Le hicieron la conferencia de prensa a Luis Enrique, le hicieron la pregunta y le dice, bueno, se plasmó lo que usted quería en la cancha con este partido, el resultado. No, le dijo. Yo quería ganar 10-0, dijo. ¿Y qué es lo que está pasando? La prensa española ya tiene un encono, un enojo, una molestia con él, porque él les toma el punto, pues les toma como que se burla de la prensa, porque ante preguntas como esta, él le sale así irónicamente, le responde. Por ejemplo, la otra vez le preguntaron si él era el técnico ideal, y el técnico para la selección española, le dijo, claro, si yo soy el mejor técnico del mundo, ¿verdad? O sea, que él como que toma esto en joda, le toma el pelo a la prensa. No, por eso la prensa no lo marca, pero yo vi varios títulos así, sí, volvió la furia española y un montón de cosas. Y a Alemania dijeron ridículo, vergonzoso, un montón de cosas. Y Argentina, yo estaba escuchando el programa ayer que era antes el de la tarde, y estaban haciendo un análisis. No sé, ni un jugador servía, es increíble. O sea que el único Di María. Después, Cuti Romero, ¿cuántos partidos tiene? 10 en la selección. Él no es jugador de selección y era más o menos el mejor central del mundo en la Copa América de Brasil. Paredes, no. De Paul, no, era una cosa de loco, era un saquen a todo, ¿verdad? Dibu Martínez está en un equipo chico, se come de la Premier, se come cada gol. Y Nahuel Molina, no, y una cosa así era. Cuando que antes del partido eran los futuros campeones ya. Era análisis táctico de Francia-Dinamarca. No, a ver a quién preferían como rival. Lani. Acá tiene pero ese que te dice, pero te dice. No puede tomarle como referente, no, pero te dice, no, espera, que vamos a escuchar, hermano. Pues ya posible, es la remera de Arabia. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dijo Cingolani? ¿Qué es el partido? El gringo. Que vos decís que le iban a pedir la remera el trofeo. Lo único el trofeo del Saudí, la remera. No, pero ponen para que vean nomás cómo se agrandaron esto. Y después lo que dicen entonces. Espera, vos tenés lo de Cingolani que dice, lo único a lo que pueden aspirar los de Arabia es pedirle la camiseta a Messi. Sí mismo. Y hay que quemar las librerías y es que las bibliotecas, no sé qué sí. Bueno. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre
@tuempresa.com. Visita www.maxidomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Quiero ser cauto, quiero ser medido, pero para porque mí tenés miedo. La única ilusión que deben tener los rivales de Argentina, Arabia Saudita, es conseguir la camiseta de Messi. Ah, bueno. Y sí. Menos mal que va a ser medido. Menos mal que es tu versión. ¿Qué van a medida. pasar de ronda? Si pasan de ronda, que quema toda la biblioteca del mundo. Vos seguís, mientras no reír a Hugo, a mí me da 5 años de vida cada risa de Hugo. Vos seguís, gringo. Se ríe en cámara, Vos seguís, se ríe en cámara. En cámara se estaba durmiendo y ahora se ríe vos. ¿En serio? ¿Qué ilusiones se van a hacer de pasar la segunda ronda? Entonces, ¿por qué tenés miedo? El trofeo es llevarse la camiseta de Messi. Digamos que la misma persona que dice paso a paso. A las 12:40 de la mañana, el gringo simultáneo hace reír a todos los cámaras, que estaban cabeceando más que Van Dijk. Estaban cabeceando más que Van Dijk. Y ahora se ríen los dos. Es verdad. Bueno, ahí está. No, están todos felices previo al partido. Cuidado con lo que imagínate lo que el que hizo hicieron, bien fue... Por eso es lo que no se les quiere a estos argentinos, Federico. Disculpame, pero arrogantes. Imagínate antes del partido. Lo máximo a lo que pueden aspirar es quedarse con la camiseta. Pedir la camiseta. Nos miramos por televisión alemana nosotros que habrán opinado antes del partido en Japón y compañía. No, odiosos son, odiosos. No le supera a nadie. No, ahí peor. Mira un programa, no sé un relator payaseco brasileño. Una vez un periodista mismo dijo, no nos quieren a nosotros los argentinos. Él mismo dijo, ¿por qué no nos quieren? Pero hay muchos que saben por qué. Igual que los Tata Martino, Gustavo Costa, yo muchas veces hablé con ellos recorrieron Sudamérica. ¿Y saben por qué? Justamente por esto. Por la arrogancia. Pero no todos son así, ¿verdad? No. Pero Tata, por ejemplo, estas así, cosas, por ejemplo, esto es arrogancia. Igual que cuando nosotros acá decimos, es para consumo interno. Lo que pasa es que sale afuera y la gente ya agarra. Pero ese ni le hizo reír a su camarógrafo. A las 4 de la mañana le salió. Ese cuando uno se quiere hacer demasiado el vivo. Y después bancatela, ¿verdad? Claro. Ahora es el hazme reír de todos. Lo que te decía nomás que el que estuvo bien fue Agüero. ¿Viste el streaming de Agüero? Sí, vi. 7 meses atrás. Vi. Él ya avisaba cómo jugaba a la chica los hay. Y decía, mira Caloni, mira, decía, un partido de Arabia de 7 meses atrás. Pero, ¿sabes qué pasa con al tema del número 10 también? Mirate 10, la mueve, cuidado muchachos, dice. Sí, ¿Sabes que está siendo muy seguido Kun Agüero en streaming ahora? Sí. Porque él advirtió todo esto que vos estás diciendo, pero dice que se fue a la concentración y no le dejaron entrar y estaba muy enojado. Y que me dijo que me lo digan en la cara porque qué pasa, ¿verdad? Y ayer justamente en el programa argentino estaban diciendo que Agüero no le quiere a Lautaro Martínez porque él le sacó pues el puesto y fue campeón de la Copa América con Argentina. Lautaro Martínez. Por eso él dijo que... Y por eso él dijo que Lautaro Martínez era partido para Lautaro, que era para Álvarez. Pero tiene razón, Tiene razón. No sé si tiene tanta razón, porque Lautaro hizo lo suyo. O sea, marcó los goles. No, ya sé, pero si el número 9 queda mucho no, pero tiene otra forma de jugar, pues, pero la virtud es del rival. Como Arabia Saudita trabajó en la posición nosotros siempre decimos cuando un número 9 queda mucho, no sé, porque está concentrado. Federico, estaba mecanizado eso de Arabia. Estaba mecanizado. Eso le marcaron mucho al técnico, ¿verdad? Porque no retrasó mal a los lanzadores. Yo sé que es todo fácil después, ¿verdad? Pero en una pelota, por ejemplo, Messi fue el que se demoró para dar el Lautaro. Él no tuvo la culpa. Sí. Messi se demoró y después le dan el pase, convierte el gol Lautaro y ya estaba. ¿Pero cuántos tuvo Lautaro? Y 3. Y bueno, y los 3 fueron gol y bueno, mucho. Una fue pura tecnología. Y sí, hoy la FIFA sacó de vuelta porque en uno quedó mucha duda. El gol de Lautaro, el primero. El que Messi está adelantado y Lautaro no. Los argentinos estaban... Y sí, sacaron la línea y hoy la FIFA es como que diluyó eso. Estamos con el doctor Gerardo Acosta. Doctor, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un
saludo para vos, tus compañeros de la audiencia. ¿Vos, Pico, tenés tiempo, doctor, de mirar algún partido de la Copa del Mundo? La verdad las cosas no. Ya supuse. Vi por pedacitos los partidos de la tarde, lo de la siesta tarde lo veo por pedacitos, pero... Corea del Sur le acaba de empatar a Uruguay 0-0, el Mundial de la Sorpresa, parece. En la oficina del doctor Julio Escarone. Estábamos firmando los papeles. ¿Estás con él de nuevo? No, ya vine a mi oficina. Mi oficina pues está muy cerca de su oficina. Estamos a 4 cuadras de distancia. Entonces fui ahí para firmar los papeles de lo que me está llamando. Se van a preguntar que lo de Juguero. Vamos a adelantar esto. Nos va a adelantar primicia, doctor. Sí, ya está todo arreglado. Se solucionó. El profesor no continúa en guaraní y firmamos unos documentos sobre la manera de que se le van a pagar lo que le todavía la deuda y una pequeña compensación por esta rescisión anticipada. Escarone, Julio representa a Guaraní, ahora estoy entendiendo la película, y vos sos el representante de Fernando Cubero. Exactamente. Ahora tengo la película clara. Doctor, o sea, ya está firmada la desvinculación oficialmente de Fernando Cubero de Guaraní. Sí, ya está firmado. Bueno, impresionante. Fernando Cubero entonces dejó de ser técnico de Guaraní. ¿Y cuáles son los términos? Porque a él le adeudaban 6 meses, ¿verdad, doctor? No era tanto, pero hay un acuerdo de confidencialidad sobre eso. Lo importante es que está todo acordado, la deuda que había, que no era 6 meses, está acordado la forma en la que se va a cumplir y listo. Por una cuestión de confidencialidad no puedo contar más detalles. Entiendo. Pero sí está acordado a satisfacción de ambas partes. Entiendo. Doctor, sin dar detalles porque entiendo lo de la confidencialidad, el tema es, se regulariza o hay un sistema de pago de lo que se le adeudaba él en materia de los meses atrasados, ¿verdad? Y también se arregló el tema de la cláusula de salida, doctor, el famoso monto de cláusula de salida No, esa cláusula de salida ni se habló. Este es un acuerdo que no tiene nada que ver con eso. ¿Y cómo se arregló eso? Y se arregló, o sea, se fue negociando y se llegó a un acuerdo, ¿no? O sea, esa famosa cláusula de salida que me estás mencionando, que yo ya la vi, no aplica al acuerdo que se tuvo. Bueno, pero entonces Cubero arregló eso por cuerdas separadas. Y los montos tienen que ver con los salarios y nada más. Pero doctor, entonces esa cláusula queda flotando todavía. No, se acabó la relación contractual. Todo lo que estaba en ese contrato que ustedes conocían está rescindido en este momento. Ya está terminado. O sea que, hablando mal y pronto, Guaraní no le debe ya más nada a Cubero. Hay un plan de pago, ni Cubero le debe nada a Guaraní, no se debe nada entre nada. Así mismo es. Solo el plan de pago, como bien dijiste, así mismo es. Correcto. Ahora entiendo. O sea que al final entonces Cubero dio de su parte, doctor, o sea, hubo predisposición de él porque había una cláusula, un monto de rescisión de contrato. Ambas partes dieron de sí para solucionar este asunto. Yo tengo que decir que la negociación, bueno, de hecho con Julio compartimos oficinas casi 7 años antes de que él vaya se independice, digamos, en el sentido que tenga su propio estudio. Y la negociación fue súper buena, súper fácil y fuimos ajustando las cosas hasta llegar al acuerdo definitivo. Perfecto. Bueno, doctor, y ya entonces ahora Guaraní también puede contratar al profesional que mejor le parezca y Fernando Cubero trabajar donde quiera, más o menos. ¿Cuál es la idea de Fernando? ¿Quedarse en el país o quedarse en el extranjero? No sé, realmente no sé cuál es su idea, no le pregunté yo. Sí, Guaraní ya puede contratar al técnico de su preferencia, exactamente. Doctor, vos representás el caso Estigarribia con Olimpia, ¿verdad? Chelo. Sí. ¿En qué estado se encuentra eso? Ese caso está esperando resolución de la APS a la nueva demanda que hicimos por el saldo pendiente de pago. ¿De qué monto estamos hablando? No, los montos yo nunca revelo. Es una parte, o sea, si el monto original, el monto original Olimpia pagó más del 50% ya. Ya. Y quedó una parte que tenías en cuotas, no cumplieron, entonces tuvimos que demandar de nuevo.
Perfecto. Bueno, doctor, el famoso final feliz entonces con Jubero y Guaraní. Muchísimas gracias por adelantarnos esta información y por confirmarnos. Te estuvimos llamando mucho tiempo, doctor, y disculpanos por favor. Sé que también todos los medios te estaban llamando, pero supongo que no atendías porque no tenías el acuerdo todavía y que no estaba cerrado, ¿verdad? Eso era el acuerdo que tenía con Julio de no hablar hasta que solucionemos el tema. Perfecto, está bien, está muy bien. Doctor, a mí me gustaría tenerte de cónsul a vos, ¿eh? ¿Por qué? Y ese amigos son tipo, sabe manejarte, son prudentes, tranquilos. El único caso donde yo le he visto en un estado de conflicto al doctor fue con, ¿cómo se llama el presidente de la FAP? Héctor Rojas. ¿Te acuerdas, doctor? Hace muchísimos años. ¿Qué pasó ese hombre? Más de 15 años atrás fue eso. Sí. Ya ni me acuerdo. Ese fue fuerte, ¿eh? Sí, pero no, pero cuando eso empezaba también el doctor era, más o menos. Sí, claro, o sea, uno también con los años madura y se va poniendo más tranquilo. Bueno, gracias doctor, muy amable. Bueno, de nada, hasta luego. Adiós. El doctor Gerardo Acosta nos confirma entonces, señores, abogado de Fernando Jubero, habló con el doctor Julio Escarone del Club Guaraní, se pusieron de acuerdo, acaban de firmar el documento a 4 cuadras, una oficina de la otra, nos confirma rescisión ya de contrato, acuerdo mutuo, forma de pago del Club Guaraní para con Fernando Jubero, y de esta manera Fernando Jubero de manera oficial, tal como lo veníamos adelantando, dejó de ser técnico, repito, de manera oficial, acuerdo de por medio con el Club Guaraní, dejó de ser técnico del Legendario. Exclusiva. Inicia el doctor. El profesor no continúa en Guaraní, firmamos unos documentos sobre la manera de que se le van a pagar lo que le todavía la deuda ni una pequeña compensación por esta rescisión anticipada. O sea, ya está firmada la desvinculación oficialmente de Fernando Jubero de Guaraní. Sí, ya está firmado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, gracias mi querido Obi. Ahora escuchando, entiendo la película. Reescuchando. Porque dice, se arregla el tema del salario y una pequeña compensación, dice. Y la compensación, pues ponen un poco otra vez hoy, la compensación es por el tema de la cláusula de rescisión que había, ¿verdad? El monto que se estableció que en caso que Guaraní le rescinda, ¿verdad? Así es. Por eso es que llegaron a un acuerdo, o sea... No fue íntegramente ese monto, sino que un acuerdo especial. Pero una compensación. Sí. Una compensación de Guaraní más los sueldos atrasados que tenía. A ver, pon un poquitito, por favor. El profesor no continúa en Guaraní, firmamos unos documentos sobre la manera de que se le van a pagar lo que le todavía la deuda ni una pequeña compensación por esta rescisión anticipada. O sea, ya está, ahí está firmada. Deuda y compensación. La deuda que se tenía con él sobre el sueldo y una pequeña compensación. Una rescisión reducida, algo así, del monto original. Exactamente, ahí está. Ahora se entiende. Y fin de la historia. Hay que hablar con la otra parte, Wilson, por favor, con el doctor Julio Escarone. ¿Nuestro amigo el doctor también? Ricardo, su hermano, que se fue a Inglaterra. Julio quedó aquí. ¿Sí? Julio quedó acá. Ricardo que está allá en... Julio se quedó en la aldea y Ricardo se fue al First World, primer mundo. Al primer mundo. Sí. Bueno, estamos ya atentos a Portugal, esperar a ver si ya está confirmado. Portugal debería estar ya confirmado, ¿verdad? Sí, tiene que estar ya. Ayer Singolani volvió a decir que si juegan 100 veces Argentina contra Arabia, Argentina gana 99 veces, dice. Qué cara dura ese hombre. Eso es cierto, igual que si juega Alemania y Japón, no sé si Japón le gana tantas veces, ¿verdad? Pero el que jugaron ganó, pues. Sí. Entonces la otra hipótesis, pero es cierto. Está confirmada la selección de Portugal. Va con Diogo Costa, João Cancelo, Rubén Díaz, Danilo Pereira, Rafael Guerreiro,
Otavio, Rubén Neves, Bruno Fernández, Bernardo Silva, João Félix y Cristiano Ronaldo. Equipazo tiene. Y arranca como capitán Cristiano Ronaldo. Le dan toda la confianza. Bernardo Silva, que es el enlace, y los dos en punta, João Félix y Cristiano Ronaldo. Y hay que tener en cuenta que otra vez, detrás de Bernardo Silva, Carrasco aparece Bruno Fernández. Carrasco está en Atlético, ¿verdad? Carrasco es jugador del Atlético de Madrid. No, vos sabés que... Él estaba en Benfica, Federico, y lo compraron por más de 100 millones de euros. No, la compra más cara en la historia del Atlético de Madrid. Estoy pensando que la otra vez pues, se hizo estaban hablando cómo Simeone juntó tantas estrellas y todas andan mal. Pues Joao Félix también está mal. Hasta estaba en el banco hasta hace poco. Carrasco ayer estuvo muy mal y Di Paul jugó muy mal. O sea, el momento de ellos no es el mejor y son grandes jugadores. Eso también pesa mucho. Hay que ver entonces cómo está hoy Joao Félix, que es un jugadorazo, pero hasta lo vi en el banco en algunos partidos de Atlético de Madrid últimamente. Sí. No se convirtió en la estrella que se esperaba. No, Paulo pero Futre. Falta todavía. Todos pensaban que iba a ser el Paulo Futre, que en Atlético de Madrid fue un ídolo, ¿verdad? ¿Hace cuánto el tiempo está en Atlético? Hace como 3-4 años ya. No, pero... Dos temporadas. No. Pero igual, dos ya. Ya tendría que haber saltado, claro. Pero 23 años nomás tiene él. Él tiene 23 años cumplidos. Y bueno, Mbappé a los 21 ya era campeón del mundo. No, ya sé, pero no todo. Pues él llegó en el 2019 a cambio de 126 millones de euros. Ya, Bruno, 3 años. 2 temporadas y sumamos el bien a Joao Félix. En el banco. 2 años algo, ¿cómo quiere manipular este Ariel? No, pero... ¿Sabes qué? No va a conseguir, Federico. Me está queriendo buscar. Y no me va a encontrar hoy. Y no puede su remera. Porque ya estoy cerca de mis vacaciones. Yo estoy ya en modo light. Estoy... Y nunca trajo una remera verde en su vida. Sí, ¿verdad? No sé. Ahora te va a traer de Japón mañana. No sé. Me está buscando incidentar antes que me vaya. Pero no va a lograr, No va a lograr. ¿Sabes qué? Quiere que me expulsen antes que me baje. Dale. Kenton está de Black Friday todo el mes de noviembre, grandes ofertas y además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 Chacomer, respaldo total. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Este viernes 25, show de Milenio en vivo, 21:30 horas. Barra libre de tragos, final del torneo Big Bingo, 15 millones, 20 horas. Sábado 26, DJ Johan, 18:30 horas. Sorteo de 2 millones en créditos, degustaciones y tragos, promociones de cervezas, gin tonic, sangría y caipirinha. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Wonder, que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrutala con tu hierba preferida, pantano, limón, coñaguapa o la hierba indega clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado, hierba mate indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león, 3 leones fuego. Bueno, nuestro habitual espacio. Vamos a dejarle en paz a la gente que opine también. ¿Cómo ven el Mundial? Vamos al 0972-730-730. Por fin Jubero dejó de ser técnico, Bruno. Dice, claro, acá nos adelantaba el doctor Gerardo Acosta, ya va a tener el resumen después nuestro querido compañero hoy. 0972-730-730, muchachos. ¿Qué opinan del Mundial? El hoy juega Mundial, veina. Y después, ¿sabes qué? Acá la mayoría de la gente me pregunta, Bruno, si nosotros jugamos contra Arabia, si nosotros jugamos contra Japón,
si nosotros jugamos contra fulano de tal pico, nos van a golear. Ayer me preguntaban, alguien me dijo si Canadá juega con nosotros, si nos va a golear o no, nos va a marcar diferencia. Ese es un lindo planteamiento, ¿verdad? Sí. Pero acá, Paraguay viendo los equipos, Paraguay está empezando recién un proceso. Paraguay está empezando un proceso, es difícil. Pero casi con la misma gente, ¿verdad? Hay algunos injertos importantes como Enciso, lo que puede ser Robert Morales, Jesús Medina, pero el resto casi lo mismo y podemos hacer agua, el dinamismo que tiene Canadá, el dinamismo que tuvo Japón, lo que mostró Corea, están por encima nuestro, sin dudas. No hay ninguna duda. Por abajo está Costa Rica y Qatar por ahora. Arabia también. La disciplina táctica no nos puede complicar. No digo que Paraguay pierda contra Arabia, ¿verdad? Porque también Arabia no fue tampoco... Ganó un partido histórico, todo, tuvo 2 situaciones, la aprovechó, tuvo 3 remates al arco. Pero estos equipos pues, a lo mejor van a jugar diferente. Claro, por eso digo. Como... Pero Canadá, Japón, Canadá ya estaba hablando Ariel y bien del tema del proceso, ellos están convencidos hace rato. Pero en el escalón, por ejemplo, Federico, después vamos a ir a los mensajes de 0972730730. ¿Es Arabia, es Japón, Canadá? Pese a que Canadá perdió. Yo pongo Japón, pongo Canadá y pongo tercero Arabia. No... A mí que Arabia hizo mucho más mérito. No, Arabia se defendió todo el partido. Japón, ¿vos le viste a Marruecos, por ejemplo? ¿A Marruecos vos le viste jugar? Lo vi mal acá. Marruecos, Federico, Marruecos hizo un partido contra Marruecos brillante. Yo jugamos contra Marruecos 0-0. Ya sé, pero Marruecos hizo un partido brillante, porque saber defenderse también es una virtud. Claro. Te puede gustar o no, ese ya es un gusto. Si ese año siempre fue otra virtud de antes, ¿verdad? Claro. Pero yo voy, Bruno, a la dinámica. Nosotros no tenemos jugador como ese Johnston, por ejemplo, de Canadá ayer, que se lleva por delante. El lateral volante extremo, ¿no sabes lo que es? Porque todo el carril derecho corre será. Se llevaba, o sea, que los belgas querían a la puta. Estos son un jugador. Hasta Hazard no tenía reacciones. A Hazard se notaron los 7 partidos nada más que jugó una temporada, ¿verdad? Pero digo, el estado dinámico. Los japoneses la tiraban para adelante y no lo alcanzaban los alemanes. Aparte le aplicaban lo táctico, ¿verdad? Desborde por los costados, una velocidad, toque de primera en algunos momentos, ¿no? Hay un mundo futbolístico que está saliendo a la luz. A ver, a ustedes y son todos jugadores, la mayoría que juegan en Canadá. Federico, yo te pregunto, a vos lo que te preocupa es el ritmo futbolístico de la actualidad, del mundo del fútbol hoy. Claro. De este mundial nos está mostrando que nosotros estamos lejos de ese ritmo. Sí, yo, por ejemplo, encuentro buenos jugadores en la selección como Matías Rojas, te puedo nombrar, un par de jugadores más, pero en este contexto no van a poder con la velocidad, con la dinámica, no van a poder. Pero ¿acaso que no habíamos mejorado previo al partido ante Colombia? Porque viste que después del partido contra Colombia volvimos otra vez a nuestro viejo fantasma. No es que se mejoró. Perdimos. El primer tiempo contra Perú había sido bueno, pero no alcanza. Acuérdate que Perú, siendo lo que no le alcanzó a pedir el mundial, no pudo ganar a Australia y perdió por penales, ¿verdad? Pero Paraguay, ¿con cuántos jugadores no contó contra Colombia? No contó, por ejemplo, con Almirón. No contó con Almirón, Enciso. Solo que puede marcar la diferencia porque están en otro nivel también. Pero tenemos 2 de esos nada más. Hay que ver Morales cuando vuelva. El medio campo con Cuba. La garra. A ver, Cuba sí me parece preocupante. No, ayer lo del medio de... Bueno, pero ahí tendría que estar Richard Ortiz, jugar con Villasanti, por ejemplo. Igual la dinámica Richard para porque Villasanti jugó muy bien. Villasanti sí, bien. ¿Y vos, Ariel, qué pensás? Estamos lejos nosotros del... Fíjate que nosotros jugamos en junio del 2022 contra Japón y no le dimos a los japoneses. Nos ganaron 4-1, ¿se acuerdan? Sí. Después jugamos contra Corea, que puso un equipo alternativo y empatamos. Pero nos cuesta. Pero igualmente yo creo que hay un trabajo que se está realizando, un nuevo modelo para tratar de recuperar el terreno perdido, compensar lo que no tenemos con lo que históricamente tenemos. Es que viendo a Ecuador, Ecuador lo trae por más que Qatar. Pero Qatar es pobrísimo. Ese es un equipo pobrísimo. Pero ellos tienen que tener, ¿sabes qué? No, Federico. 1,80 m. Saber tocar la pelota
ir al frente. Ya no sigue más el tema No, de... eso es la selección Ecuador, de Qatar. Ecuador lo hace, A Ecuador lo lo mejor hace. fueron eso con todo respeto, no sé, estos tipos que no sé, ¿dónde juegan esos ¿Vos muchachos? pensás que Ecuador no está encima de nosotros? No, Ecuador Claro. está por encima nuestro a lo mejor. Bueno, Claro, espera, sí. ¿sabes qué? Vamos a hacer. Prefiero esperar. No, pero una muestra No, nomás. ya sé, pero prefiero Pues esperar el tampoco vamos a arranque de hacer- la eliminatoria. Tampoco porque- vamos a decir que si Arabia pierde los dos partidos. pero Ecuador jugó está. contra un equipo amateur, Federico. Qatar es un equipo amateur. Pues yo Paraguay sé- le va a ganar también a Qatar. Ya empatamos 2-2 apenas en el. la No, Copa pero América. no en un Y partido era tan oficial. amateur. Ponele Y, que Paraguay esté en el oficial era, mundial, oficial le era. va a ganar. Oficial era debut de la Copa América. No, en el ya Maracaná. sé. Bueno, pero te Sí, hablo vos. del mundial. Don Emilio Dar, ¿cómo está, presidente? Buen día, Bruno. Buenas tardes, ya ahora. Buenas tardes a tus compañeros y a la audiencia. Bueno, presidente, hablamos con el doctor Gerardo Acosta y nos decía nos adelantó esta información que ya hay pleno acuerdo entre Guaraní y Fernando Cubero y que esta historia se acabó, que ya hay un plan de pagos. Nos decía ambos se dieron y que... Pone un poquitito, por favor, para que escuche el presidente. Nos va a adelantar primicia del doctor. Sí, ya está todo arreglado. El profesor no continúa en Guaraní. Firmamos unos documentos sobre la manera de que se le van a pagar lo que le todavía la deuda ni una pequeña compensación por esta rescisión anticipada. Bueno, pago de deuda y una pequeña indemnización. ¿Es correcto eso, presidente? Llegamos finalmente a un acuerdo después de una larga y ardua negociación. Pero finalmente se terminó, sí, efectivamente. Ahora quiere decir firmamos que- el acuerdo decisorio. Cuando decís ardua negociación, presidente, es que en ambos casos tuvieron que ir negociando y bajándose y subiendo, bajando, el famoso tira y afloja. Efectivamente, es así. Sí, prácticamente fueron 2 semanas y pico, ¿verdad? Pero en fin, es una historia ya, queda como una anécdota, en todo caso, interna, por supuesto, ¿verdad? Pero, Presidente, ¿cuándo lo van a presentar a Hernán Rodrigo López? ¿Perdón? ¿Cuándo lo van a presentar a Hernán Rodrigo López? Probablemente eso está a cargo de, yo quiero un poquito anunciar lo siguiente también por el medio tuyo. En primer término, ya el acuerdo rescisorio con el profesor Cubero, y en segundo término la contratación de el profesor Hernán Rodrigo López, con quien ya estuvimos hablando hace algún tiempo. Tenemos mucha esperanza en que Rorro va a venir como desde luego parte de nuestra casa, y estamos digamos que con mucha fe en que podamos hacer un proceso exitoso con el profesor Hernán Rodrigo López. Eso por un lado. Y por otro lado también quería comentarles que en reunión de comisión directiva hemos decidido también nombrar al señor Ramón Jiménez como gerente general del club. A partir de ahora ya él ya está en funciones, con lo cual eventualmente puede ser de repente portavoz de algunas novedades o algunas decisiones que vayamos tomando en el transcurso de estos siguientes días con respecto a contrataciones, etcétera, etcétera. Así que con él podrían eventualmente ir ustedes evacuando consultas y lo que sea necesario. Perfecto. También con respecto a no solamente algunas contrataciones, sino que también a desvinculaciones que se podrían ir dando conforme a la decisión del nuevo cuerpo técnico. Presidente, para cerrar, no sacarte más tiempo de mi parte por lo menos, Federico creo que tiene consultas. Presidente, perdón, el tema relacionado a Fernando Fernández, ¿con él hay una idea o ya le extendieron una propuesta o comenzaron el diálogo para una, no sé si reformulación del salario de lo que él estaba percibiendo, presidente? Bruno,
a partir de ahora, realmente porque hace apenas unos minutos que hemos firmado este acuerdo, a partir de ahora recién tenemos las manos libres y desamordazados, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Para poder comenzar a trabajar y a conversar con jugadores, etcétera, etcétera. Pero, a ver, los jugadores que hoy aún están involucrados en el plantel, ya sea que venzan sus contratos o no, recién hoy vamos a comenzar los análisis y las conversaciones con ellos. No tenemos aún ninguna definición al respecto. Don Emilio, el tema de Raúl Cáceres, él ya está confirmado que viene, el lateral. Sí, él ya está confirmado, es la primera incorporación. Primera incorporación. ¿Y Alfredo Aguilar interesa? No se habló de él, de él. Pero están hablando de otros arqueros. Estamos hablando de otros arqueros, sí señor, así Acá, ¿del medio? Del medio local, sí. Y también hay un extranjero que está por ahí. Bueno, presidente, muchísimos éxitos y lo último, ¿cuándo y dónde arrancan la pretemporada, por favor? Nosotros vamos a hacer probablemente una movilización previa a la pretemporada, probablemente alrededor del 14 o el 15 de diciembre. Eso vamos a seguramente que planificar ya más finamente con el profesor López en estos próximos días. Y la pretemporada obviamente va a comenzar los primeros días del año que viene, ¿verdad? Porque ya el campeonato comienza el 27, obviamente nosotros tenemos que ya convocar al plantel y ir trabajando. Presidente, mucho éxito, un abrazo, gracias por atendernos como siempre. Muchas gracias, Bruno, y saludos a la audiencia. Un abrazo. El presidente Emilio Dar, de lo que ya nos adelantaba Gerardo Acosta, el abogado, cuando estábamos iniciando el programa, el propio abogado de Fernando Cubero, en diálogo y con firma de documento de por medio con el abogado del Club Guaraní. Entonces, este vínculo cerrado por ahora, plan de pago, lo que decía el doctor Gerardo Acosta. ¿Nos va a adelantar primicia, doctor? Sí, ya está todo arreglado. El profesor no continúa en Guaraní, firmamos unos documentos sobre la manera de que se le van a pagar lo que le todavía la deuda y una pequeña compensación por esta rescisión anticipada. O sea, ya está firmada la desvinculación oficialmente de Fernando Cubero de Guaraní. Sí, ya está firmado. Llegamos finalmente a un acuerdo después de una larga y ardua negociación, pero finalmente se terminó, sí, efectivamente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegó el Catedral Black a Farmacias Catedral con descuentos imperdibles en productos seleccionados hasta el 60% de descuento con todas las formas de pago del miércoles 23 al viernes 25 de noviembre. Aprovecha y acércate a nuestras más de 125 sucursales o hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el mundial con Santa Elena Gran Vino. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales
internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Anunciar lo siguiente también por el medio tuyo. En primer término, el acuerdo rescisorio con el profesor Cubero, y en segundo término, la contratación del profesor Hernán Rodrigo López, con mucha fe en que podamos hacer un proceso exitoso con el profesor Hernán Rodrigo López. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepar, Golte, Capa, calzados, remeras, shorts, pelotas, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery pickup en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 44 85 77. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. Adquirí el seguro de automóvil de Panal Seguros y viaja tranquilo. Panal Seguros, sentí la confianza. Este viernes 25 explota Bristol. Se viene el Black Friday, más de 5.000 productos con descuentos de hasta el 70% en todas las categorías. Vas a poder comprar cualquier producto en 8 cuotas sin intereses. Los mejores precios del país, sin entrega inicial en 18 cuotas. Sorteos de millones en efectivo. Tu compra te sale gratis y una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Eso, salvo que haga necesario, sea muy necesaria la nota. No, quería decir lo siguiente. Interesante este debate. ¿A qué nivel estamos nosotros? Pero yo espero, o marzo o junio, cuando arranquen las eliminatorias, Paraguay ya va a estar más. Y aparte, jugar los partidos oficiales eliminatorios ya van a ser de otra manera. Vos ya vas a contar con los de Ciso, Almirón, el mismo tema de Morales. Ojalá que ya se recupere, juegue rápido. Lo que me preocupa es lo de Cuba, ¿verdad? A mí, yo no lo he visto bien los últimos partidos y parece que Barros Esqueloto le tiene mucha confianza, ¿verdad? Pero ahí también yo digo, si es una duda o no progresa Cuba, es ponerlo a Villasanti y a Richard Ortiz, y se acabó. En el partido en donde estuvieron todos los titulares, la dupla fue Villasanti y Richard Ortiz. Y por eso te digo. Después fue mutando por distintas razones, porque solamente el técnico quiere ver. Yo creo que Paraguay va a ir compensando la diferencia que hay en el camino, porque primero que todo tenemos que analizar que este formato que quiere Guillermo Barros Esqueloto es lo que se adecua más al estilo y la cultura históricamente del fútbol paraguayo, y pone jugadores, él está tratando de poner jugadores que tienen ese recorrido, el despliegue físico, va a ser mucho más físico y no va a ser alegre ni el famoso piqui-piqui y el discurso de Berizzo, del toque, la posesión, no. Eso no pasa con... No. Detectó rápidamente Guillermo Barros Esqueloto cuál es el estilo de Paraguay.
O sea que con Barros Esqueloto somos más estilo Paraguay de jugar largo, no estar queriendo salir jugando, que elaborar, que estilo tocar directo, aquí, si hay que esperar, vamos a esperar, si ¿Eh? hay que esperar, vamos a esperar, estilo directo, recurrirá a jugadores con despliegue físico, que tengan esa predisposición al sacrificio, del esfuerzo. Por eso yo creo que Richard Ortiz, si salvo que tenga una lesión, va a ser número puesto en la mitad de la cancha para comandar esa característica. Pero de que ahí todavía hay cierta diferencia, Repito, se puede ir compensando. Mirá que a Ecuador le ganamos, por ejemplo, acá, en Ciudad del Este. Y coste que Ecuador, no podemos decir que no estaba jugando en serio porque se estaba jugando nada más y nada menos que su clasificación a la Copa del Mundo. Y le ganamos, le hicimos buen partido. ¿Sí o no? Ya que vamos con esa cuestión de descartes y de ir comparando. Pero este es un camino en el que el técnico tendrá que ir trabajando, ajustando detalles para ir poniendo a la altura de las exigencias de las eliminatorias a esta selección, que por primera vez va a tener a un, bueno, la tuvo Almirón, ¿verdad? Pero a un Almirón con este nivel siendo figura de la Premier. Porque ese tipo de jugadores no tuvimos, no es el Almirón que tuvimos en las eliminatorias anteriores, no es este Almirón. Este Almirón es distinto. Este Almirón ya es figura de la Premier. Pero tiene que jugar en su puesto del Newcastle, Claro. le tiene que respetar a Barros Esqueloto. Que lo respetó, ¿eh? No, digo que tiene que seguir Claro, respetando, claro, ¿verdad? tiene que Tiene que respetarlo. respetarle en ese puesto. No, yo creo que Barros Esqueloto está buscando el tema de Almirón, Derly González o Robert Morales. Derly González. Después está Melgarejo o Jesús Medina y el chico Enciso. Me parece que ahí los nombres son eso, ¿verdad? Me parece que es más práctico Barros Esqueloto que Berizzo. Claro. Porque Berizzo, vos sabés que ahora que dirige la selección de Chile, es la misma cosa. Pero Chile es un fútbol ideal para él, porque Chile Sí. fue siempre así, pues. Sí. Pero Chile después ellos aparecieron los sienten- goleadores y cambió un poco, pero Chile siente ese tipo de juego. Chile eternamente fue el equipo sin arco, ¿verdad? El equipo que hacía posesión, como estaban hablando ayer. Empata, pierde, No, pierde. pero ahora está con una generación que ya está desapareciendo y está... encima está desmotivada porque ya perdió su último mundial. Hasta donde pudo, ¿quién fue el jugador porta estandarte de Berizzo? Gastón Jiménez. Porque supuestamente era el distinto que le iba a dar el toque y la salida y iba a colaborar Era con la posesión. el hombre del toque y claro, intrascendente. No ocurrió. Villasanti, por ejemplo, está bien. Richard atraviesa problemas físicos constantes. Esa es la lástima, ¿verdad? Ojalá que Piria Mota llegue a su nivel. Piria Mota lo estamos esperando hace cuánto. Que puede ser otro jugador que puede aportar a la selección con su estilo. Brian Ojeda hay que tenerlo. Pero no es de esa característica. No. Pero no hay Ariel. Ayer, por ejemplo, Canadá jugó con un volante tapón. Que muchos dicen, no, ya no existe más el volante tapón. El capitán, bien tapón, envergadura alta, volante rápido a los costados y con físico. Eso fue lo que está la diferencia, ¿verdad? El tema del físico, porque ayer el volante suelto era Eustaquio, y hablo de Canadá porque uno lo vio bien en el partido. Arabia, quizás podemos hablar de Rafa. ¿verdad? Hutchinson el tapón y Eustaquio el suelto. El número con 7. muy buena técnica y con pase adelante. Eso es lo que tenemos que sacarnos ya el tema de el pase atrás, el pase al costado, no. Como decían, pase adelante o pase diagonales, de aquellos que sirven para progresar en el juego. A mí me preocupa la media cancha de Paraguay porque Richard, ya te digo, está entre algodones permanentemente. Brian no es el jugador que tenga peso ahí. Morel nos gustó mucho cuando estuvo. Entonces la media cancha, que es un sector fundamental en todos los equipos, Paraguay marca perdiendo. Después el lateral izquierdo nos costó también, Mirá que entre Blas Rivero, Arzamendia, con todo lo que vimos, cuesta mucho y hay equipos que fundamentan el fútbol por los laterales. Nosotros, por ejemplo, un Estupiñán no tenemos, ¿verdad? Y no hablo de otros laterales izquierdos en otros equipos que suele ser muy importante. Iván Ramírez gustó. Comparto con Johnny que ponía en el grupo, le dijimos, y no es por libertad, pero está jugando en una liga importante y esa liga le hizo incorporar muchas cosas que antes no tenía y está bien, está recio, ojalá que siga en Argentina, pues si vuelve aquí quizás ya se viene al ritmo cansino de un Libertad que lateral izquierdo sabe, que no tenemos. Eso acabo de decir, sí, lo Lateral de izquierdo Rivero de Mortal Arzamendia cuesta mucho. Pero ¿hace cuánto que no tenemos, Federico? Y Morel fue el último indiscutible, Claudio Morel. ¿Y por qué no se pone nomás ya un lateral central? Y porque Alonso no Junior, y no sé, o Mateo, Alderete Junior. tampoco, Gamarra no anduvo bien el último partido.
Es más, contra Colombia la pasó mal, ¿eh? En los dos partidos, en los dos tiempos. Me acuerdo que en Colombia entró un chico que juega en la MLS llamado, no recuerdo, jugó por la derecha y fue zurdo y lo pasó siempre a Mateo Gamarra. El último partido hicimos con Colombia. Juega en la MLS, no juega ni en Europa. Y cada vez que quería lo gambeteaba. Y Mateo se está fortaleciendo como central. Acá, por ejemplo, dice, Alderete no puede jugar de lateral izquierdo, dice un amigo del Es muy WhatsApp. grande para jugar lateral izquierdo. En Montevideo jugó un gran partido como lateral izquierdo. Vino acá el siguiente partido y fue David muy malo. Martínez jugó muy bien de lateral izquierdo, él siendo zaguero central del de River. Sí, puede ser. Pero no tiene la sorpresa de los laterales modernos porque es zaguero central. Esa es la búsqueda eterna que tenemos. En el fútbol moderno vos tenés que tener gente que te sorprenda desde atrás, que llegue, desborde, cruce bien. Y ese trabajo no te va a hacer Héctor Martínez. A lo mejor te puede simular para un partido, por ejemplo, de visitante. Alguna vez un golazo, tiene buen remate, buen centro, Sí. pero el tema de trasladar la pelota como sorpresa no le cuesta. Blas Rivero tenía, pero estaba muy acelerado y falla mucho, porque Blas Rivero tenía ese arranque entre cuartos de cancha finales. Vamos con los amigos del WhatsApp, las amigas del WhatsApp, 0972-730-730. Tema, Mundial, Selección Paraguaya. Hoy ya se juega toda la primera ronda, ¿verdad? Hoy se acaba la primera fecha de... Hoy tenemos ya un muestreo de todos. todos Por los ahora, grupos. los peores fueron Qatar y Costa Rica. El resto a nivel respetable. ¿Los mejores? Francia. Inglaterra, Francia y España, a pesar de Costa Rica. Sí. Inglaterra bien también. El próximo partido interesante va a estar Inglaterra versus Estados Unidos, Federico. Mañana. Ese hacemos nosotros por Canal 9. Mañana, ¿A qué hora es? A las 4. Bueno. Gracias por avisarme, Federico. Voy a tratar de agendar ese. Bueno. Unidos, Sí, no, me voy temprano, tranquilo. A ver. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Interesante el debate en cuanto a la selección, o sea, pero ¿sabe qué? Federico, esa tela en la selección paraguaya a veces. Sí. Yo, o sea, muy negativo, Federico. No opina con de Paraguay legalmente, o sea, Cierto lo que dice. Ojalá Dios quiera clasificar legalmente, o sea, porque o si no, Europa está la negligencia, o sea. Y bueno, pero ojalá. ahí Dios quiera clasificar, pero Federico, yo escuché que y la selección paraguaya. Muy negativo, yo coincido, y creo que le dije por eso. La angustia, pero yo estoy analizando el señor dice, ojalá Dios quiera clasifiquemos. Ahí ya marca un poquito cómo estamos ahora. Ojalá Dios quiera. Bueno, así estamos, pero todavía no empezó la eliminatoria ya. No empezaron la eliminatoria y ya estamos muy negativos. No es negativo, pero no. Tampoco es que... Nosotros le vamos a hacer partido a Arabia, Qatar, eso no es para desesperarse. Pero no vamos a jugar la eliminatoria con ellos. No, ya sé, si nos vamos al Mundial, pues es lo que estamos haciendo ahora, la comparación. Porque la gente a mí me dice, Bruno, estas elecciones que nos van a ganar nosotros estamos a ritmo al Mundial. Esa pues fue el inicio de la... Costa Rica y Qatar, no. El inicio del debate pues fue ese. A mí también me preguntan lo mismo, sí. Es lo que todos consultamos ahora cuando vemos, porque vos ves Canadá, pues Canadá, Arabia y Japón son los detonantes acá. El resto no. El otro dice, ayer dijo un oyente aquí a través del WhatsApp, ayer dijo, ¿hace cuánto Japón juega mundiales y ya le ganó a Alemania y nosotros no? Y Corea le ganó también a Alemania en el mundial pasado. El mundial pasado, sí. Pero Corea tiene un poco más historia de Japón en mundiales, ¿verdad? Japón debutó en el 98. Grupo Argentina, Croacia y Japón. Pero viene jugando seguidamente los mundiales. Claro, sí. Mira, este dato... 98, espera. 98 debutó. Tenía este chico de la Roma, Nakayama, no. ¿Cómo se llama? El día de la Roma, buenísimo. Participaciones en el Mundial 7. Esta es su octava participación entonces, porque dice desde Francia 98. Sí. Mejor resultado de Japón, octavo de final, Nakata. 2002, 2010 y 2018. Nakata, gracias Edgar. Y cuando nosotros le enfrentamos le tenía a Honda, un número 10 que pateaba los tiros libres. Pero vamos a hacerlo juntos, 98, sí. 2002, 2006, 2010, 2018... 2014, 2018. 2018, o sea, es su séptimo mundial. Exacto, en forma consecutiva. Ay, juepete. A consecutiva de Francia 98. Y nosotros habíamos vuelto de México 86 a Francia 98. Pero espera, atendé. A México 86 nos fuimos después de 25 años. 28. ¿Verdad? Sí. 28 años. Y de México 86 a Francia 98, ¿cuántos años hay?
Y 12 años. 12 años. Ahí fue menos la interrupción, ¿verdad? Pero... Después nos fuimos 98, 2002, 2010, 2006, Alemania 2006, 2010 y 2014. 2014 no nos fuimos ya. 4 mundiales consecutivos. Y ahora llegamos a los 12 de vuelta. Y ahora llegamos a los 12 años otra vez. Increíble, che. Pero Japón, mira, por 7 veces desde 1998. Mira vos. Mira Japón. Bueno, pero ellos llegaron hasta octavos de final. Nosotros ya llegamos a cuartos de final por lo menos, ¿verdad? Contra ellos, justamente. Sí. Justamente contra ellos. Seguimos con los amigos. ¿Vos sabés que un ratito? Sí. El que le marcó hoy a Camerún. ¿Había sido un camerunés? Sí, claro. Sí. De ascendencia. Y por eso él no festejó y pidió disculpas inclusive. Sí. Emboló. Camerunés jugando para Suiza. Sí, y justo así marcó es. el gol. Y vos sabés que Mbappé también no es francés. O sea, él tiene doble nacionalidad, o sea, pero oriundo él tiene ¿de dónde? Porque viste las colonias francesas. No, y Mbappé tiene su papá de un país de África y su mamá es de otro país de África. O sea, yo conté la otra vez que un analista dijo que el día que África decida ya no, o sea, que todos los africanos que estén en Europa decidan jugar por su selección, África va a ser campeona del mundo. Lo que pasa es que ellos nacen en los suburbios de Francia, ¿verdad? Pero ellos son franceses. Pasa que los padres son... Sí, no, ya sé, Federico, pero... a ver, yo entiendo eso, porque Jules Fontaine, por ejemplo, ¿verdad? Sí, él era hijo argelino. No, marroquí. Marroquí, Fontaine. Marroquí, ¿verdad? Zidane. Su mamá era marroquí. Sí. Bueno, Zinedine Zidane de Argelia. Benzema, Argelia. Benzema, Argelia. Pero ahí pues se da demasiado porque... Mbappé es Camerún y la otra ley son los países africanos los padres. Viste que eran países protectorados de Francia, pues, claro, ¿verdad? claro. Ese fue el tema. No, igual que Gran Bretaña también. Alemania, pero Alemania también ahora está teniendo. Vos le mirás a Rudiger, vos le mirás a Gnabry, el mismo Alemania, chico el que entró la otra vez, ¿cómo se llama? Mukoko. Esos son todos ascendencia africana, ¿verdad? Alemania con Schumacher, con Briegel, con Rummenigge, con pero ahí digamos ya una nacionalización directa, claro. No una cuestión de árbol genealógico. No, ellos nacen ya ahí. Francia la mayoría. Inmigración en Francia. Claro. Y hay un complejo Mbappé es francés. Claro, Mbappé nació en Francia. Pero su mamá revisan por eso, Ariel. Su mamá por ejemplo es de Mozambique y su papá no sé, camerunés por decirlo. Claro, así mismo. Y ellos inmigraron y se fueron a Francia, se instalaron y nació ahí el amigo Mbappé. Así es. ¿Entendés? He visto un trabajo que en Francia, todo en esta Copa del Mundo 137 jugadores no juegan por su selección de origen. Muchísimos, ¿eh? Y la mayoría africanos. Entre ellos, Sterling, que es jamaiquino. Sí. Que juega por Inglaterra, ¿verdad? Pero jamaiquino y hay un caso por... que tienen lo que son hijos de senegaleses que no entraron en Francia y que fueron a jugar a Senegal. Senegal tiene 4 o 5 franceses, hijos de senegaleses que juegan... porque no tuvieron lugar en Francia, entonces juegan la selección de Senegal. Rochet es hoy el arquero titular de Uruguay. Yo sabía que Muller era argentino. Pero ¿vos no sabías? No. Yo te conté la otra vez. Me quedé sorprendido. No, yo le conté cuando leí el artículo tuyo. Sí. Porque ahí salió el artículo 127. Cierto, y uno de ellos es, Muslera nació en Argentina, pero Cierto. juega por la selección uruguaya. Sí, señor. Ese es el caso, el único caso que tiene Uruguay, ¿verdad? Sí. El caso de Emboló, 25 años, suizo, juega en el Mónaco, ¿verdad? Pero ven por lo de Mbappé, yo te digo, si es que mal yo no he visto sus dos, tanto mamá como papá no son franceses puramente, vamos con los amigos del WhatsApp. Bruno, yo opino que Richard Ortiz y Mateo Amarra, eso porque ponen cara de malo y porque entran fuerte o tienen que dar la selección, yo creo que no tienen que ser así. Y aparte de eso porque son los limpios de cerro. No, tenemos que haya jugadores diferentes, por lo menos que sepan parar. Richard Ortiz no sabe dar un pase largo. No sabe parar.
Ya el dato. Sí, tengo el dato según una publicación que la mamá de Mbappé es de Argelia y su papá de Camerún. ¿Viste? ¿Viste? Te dije. Pero te él dije. nació en Francia. Claro, Sí. claro. Pero ascendencia africana. Totalmente africana. Uno de los pocos jugadores que juega por su selección, estando ya hace mucho tiempo en Europa, es el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, el que jugaba en Dortmund. Sí. ¿Te acordás de él? Sí. Bueno, y él, ese. Él, por ejemplo, juega por su selección por Gabón. Que ni clasificó al Mundial, ¿verdad? Mira si Haaland se nacionalizaba a jugar por otra selección, ¿verdad? Lo que Noruega pues no fue al Mundial. No. Que ahora Hay que ver si puede ir, ¿verdad? paso, Guardiola está preocupado, dice. ¿Por qué? Y porque Haaland se enamoró. Sale con una futbolista... se lo vio muy enamorado Pero tiene que... en España con esta bueno. no, pues pero le conoce hace mucho, dice que era su compañera ya de Noruega de fútbol. No puedo vivir todo el día concentrado, pobre. No, y parece que Guardiola quiere que es un robot su jugador. Tiene que invocar algo también el pobre muchacho, ¿verdad? El gol en otro sentido, ¿verdad? Bueno, no vamos a estar haciendo grosero hasta ahora de la... Black Friday de locura en Electroban desde hoy y hasta el sábado 13 de diciembre. Encontrarás hasta el 70% de descuento y atención, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque y Asunción. Este viernes 25 de noviembre a las primeras personas que ingresen a los locales a partir de las 7:30 se llevan un voucher de regalo de 100.000 guaraníes para sus compras. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida para que llegues tranquilo a fin de año. IDESA, Inmobiliaria del Este S.A., la inmobiliaria número 1 del país, te regala estos super descuentos pagando desde la web o desde la app. Podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972 413 100. Disfruta de esta oportunidad de ponerte al día. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Arrancó Portugal, gana. Vamos a ir contándole lo que va pasando. Federico, vos ahí... Así es. Acá me hace reseñando un poco. Bicheando, como le dicen acá. En la Argentina dice bicheando, ¿verdad? Y acá sabe cómo se dice, Federico. Bicheando, hay diferentes formas de decir, ¿verdad? Mironeando, pero acá hay otra forma. Relojeando. Timothy Weah, hijo de George Weah Liberia, sí. Él juega para Estados Unidos ahora. Claro. Iñaki Williams es ganés. Y su hermano Nico Williams jugó ayer por España, ¿cierto? Ahí es el caso también. Había pasado con los Boateng antes, ¿verdad? Los hermanos Boateng también que jugaron. ¿No nació en España entonces? Ese Nico Williams no nació en España. No. David Martínez, ¿quién era? Héctor David Martínez. Héctor David Martínez lo quiere Newell's. ¿Cómo es que se dice acá en Paraguay? La presión que Bruno está buscando, biqueando, dice. Biqueando. Acá era mío Ángel Roda. ¿viste? En vez de biquear, es biqueando. Viste. Bien, Ángel. Bien, este sabe. Está biqueando, te está mirando, te está controlando. Tiene su año vivido, sí. Hola, ¿qué tal? A mí particularmente lo que noto es que todas las selecciones evolucionaron. Comparándote con las que anteriormente eran débiles, ¿no? Estados Unidos, cómo juega, cómo corre, físicamente, cómo se mueve. Y las que no clasificaron, Perú, Colombia, físicamente en velocidad y en fuerza, no le pudimos hacer partido. Y luego, como ves, Canadá, todo tiene un criterio y físicamente lo que yo noto la diferencia en tamaño de su futbolista, fuerza, velocidad, en todo eso. Estamos mal realmente, no evolucionamos, involucionamos como se dice. Hola Bruno y a la mesa ahí. Bruno, qué mala costumbre vos tenés de menospreciar. A todo lo que le menospreciaste, le ganaron a los otros. El fútbol cambió, Bruno, y Qatar puede ser que sea amateur, pero ¿acaso Islandia no era amateur? Uno era plomero, el otro no sé qué era México, el otro odontólogo y le empató a Argentina. No, Bruno, todos juegan.
Ya sé, pero ¿y dónde se fue? Pues Islandia. Igual Argentina se clasificó y... No, llegó lejos Argentina, ¿sabes? ¿Verdad? No, le ganó Francia octavos. En octavo, pero... en octavo, el siguiente mundial. Pero Islandia era llegó su cineasta... a la final. El anterior, 2014. El 2014. Era el cineasta el que le atajó el penal a... No, a Messi. pero lo de Qatar, muchachos, coincidimos que es muy... Los papás se fueron de inmigrantes a España. Estaban en guerra civil ahí en Ghana y nació en... se fueron. ¿Qué es el caso de los Williams? Nico nació en España. Sí. Y sí, por eso te digo. Seguimos. Sí, yo estoy de acuerdo con el oyente anterior. Los Estados Unidos, cómo juega también, che. Pues entonces me dan la razón a mí. Preparación física. No soy ni un negativista de nada, no, es la realidad que estamos viendo. Y Estados Unidos hace cuánto ya juega así, ¿eh? Antes nosotros jugábamos siempre amistosos con Estados Unidos y siempre empatábamos. En nuestra buena época. Me acuerdo, pues Estados Unidos, sub-17, sub-20, llegan a cuarto de final como mínimo. Tienen academia, universidad de fútbol. Conste que Estados Unidos no estuvo en la anterior Copa del Mundo en Rusia. A ver, clasificó. Vamos con los dos. Muchachos, hace rato un oyente dijo que Richard Ortiz no sabe parar una pelota y no sabe dar un pase largo. Me disculpe ese oyente, pero realmente Richard Ortiz es el mejor lanzador del fútbol paraguayo de izquierda a derecha y es el mejor 6 que tenemos actualmente en la selección paraguaya. Hola Bruno, Federico, con el tema de las nacionalizaciones, como dice, según tengo entendido y escuché en los últimos días, el central holandés Virgil es nacido en Surinam, él no nació en Holanda. Virgil van Dijk. Claro, él igual que Seedorf, Davis. ¿Ahora Edgar Davis? Sí, Clarence Seedorf. Ellos son de... Edgar Davis. Ellos son de Surinam, sí. Y de chicos se fueron a Holanda. Territorio holandés, ¿verdad? Y antes se llamaba la Guayana holandesa. Estaba contento Luis María de Estados Unidos. Técnicamente son... los tiempos adicionales. Técnicamente es neerlandés, ¿verdad? Ser un territorio... Una isla de... Claro, imagínate. El país de abajo. Sí. Fíjate la otra vez de Jong hizo el pase. ¿Quién hizo el pase la otra vez? Frankie de Jong fue que tiró el centro para el gol de... Y el goleador también es Moreno. Digo que ellos están en esa... Gapoca, que juega en Holanda. Juega en el PSV. En el PSV, y bueno, y ellos tienen muchos jugadores de raza, ¿verdad? Sí, señor. Hola Bruno y a la distinguida mesa de fútbol. Yo lo que veo es el avance de los demás en la velocidad y en la técnica. Por más que uno sea corpulento, los jugadores tienen que tener esa velocidad y técnica, porque si no pierden. En este mundial, con NGO, viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Cosilcan y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte. Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Villal 021-671-900. Hola, muy buenas tardes, señor Bruno. Buenas tardes, Bruno. Los hermanos William nacieron en el País Vasco, porque en el Atlético Bilbao no puede jugar un jugador de otra región y de otro país. Solamente de País Vasco juega en el Atlético Bilbao. Ellos nacieron en el País Vasco, por eso juega en el Atlético Bilbao. Y sus padres son africanos, ¿verdad? Por eso uno juega de sus padres y el otro en España. Sí, señor. Buenas, ¿qué tal, Bruno? Todas las selecciones evolucionaron. Todos los jugadores prácticamente juegan afuera, tienen un ritmo diferente, se nota. Canadá, que a lo mejor nadie da nada por él, ayer prácticamente dominó el partido. Sí. Y Arabia hizo un partido memorable. Sí. Todos evolucionaron. Nuestros jugadores, Tronco, juegan acá 20 minutos en el piso y 10 jugando. A que el mundial lo que podemos aspirar así. Eso justamente ayer debatimos que ojalá el nuevo director arbitro que venga que
a jugar, haya... Está Ramírez para volver a Libertad, Sí. de Central Córdoba, Ramírez. Iván. Sí. Iván Ramírez, que estuvo en Guaraní, después se fue a Libertad. Epa, Está Ronaldo, para volver. Ahí viene. Casi mete Portugal. Si vamos a decir paparruchada, no llamemos en la radio, o sea, vamos a dejarle a la gente que sabe llamar y sabe de fútbol que llame. Porque para decir que Richard Ortiz no sabe tirar un centro largo, un pase largo, eso pues es una pelotudez. Nunca te sentaste a ver televisión, un partido de Olimpia o de Selección Paraguaya, amigo querido. Por favor, será el tipo que más mejor lanza en el fútbol paraguayo, de 40, 50 metros. Federico, sí, algo, o sea, vos sabés bien eso, hace poco dijiste eso. Te pierdes Hace mucho, Federico, la hace gente. mucho lo dijimos, lo de Richard, técnicamente es impecable. Para la pelota, baja la pelota, lanzamiento. El problema es otro, el problema es la cuestión física de él, y no voy al peso, sino a las continuas lesiones, y la dinámica, porque hay muchos lanzadores, pero también son muy dinámicos, ¿verdad? La dinámica que estamos viendo la mayoría de las selecciones en la media cancha, pero totalmente de acuerdo. Richard, ya dijimos, una vez me lo dijo, me acuerdo, Sebastián Rambert, que fue su ayudante técnico Garnero en Olimpia, que Richard paraba la pelota con todas las partes del pie, con el empeine, con la izquierda, no tenía problema para... Tiene un guante en la izquierda y lo demostró ahora que tuvo... O sea, tiene distintas una gran pegadas. temporada. Claro. Le pega al Él balón. Exactamente, puede pegarle 3 dedos, puede Sí. pegarle con el empeine, cara interna del pie izquierdo. Tiene muy buena pegada, muy buena técnica. Bruno, una cosa es optimismo y otra cosa es utopía. Tu optimismo es utopía, Bruno. La realidad es negativa. Pensá en la política, pensá en la economía del pueblo, pensá en todo. Paraguay desastre por Paraguay. A nivel club desastre, tema torneo internacional. En la selección peor, no tenemos un jugador que esté luchando palmo a palmo con los mejores, excepto Almirón, que ahora recién está andando bien. Pero vamos a ver qué pasa. Pero si ganamos la Copa América va a ser todo un logro. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Vi que los jueves tienen mucha más onda porque ahorras con VPay. A partir de ahora, todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco. Más digitales, más humanos. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Buenas tardes, Bruno Mateco, ¿cómo están? También a la mesa. Nuestros jugadores, nuestra selección, nuestro plantel, es cierto, involucionó. Parecemos un avión viejo que en la pista carretea y nunca despega. Y Tranco y la de jugador fuera, Bruno. No tienen pique. No, legalmente tuvo razón, o sea, que ahora le pasó, Richard Ortiz el mejor que reparte el fútbol paraguayo de pelota, aquí de ahí cerca del arco, al otro largo te va a tirar los pies, será el mejor que chuta, el mediocampista mejor que chuta. Si vos le dejas pelota parada en un rebote y eso te va a meter de cualquier lado. No, déjate de joder, nunca vio seguramente que juega Richard Ortiz. Yo no soy de Olimpia, pero Richard Ortiz es un jugadorazo, o sea. Hola Cardinal Batecovio, acá el tema de la selección pasa por 3 puntos: mejorar las canchas, por supuesto, buscar los jugadores más jóvenes y talentosos y dinamizar los partidos por parte de los árbitros, que dejen jugar más, no cortar mucho y que se dejen de perder el tiempo en ridiculeces.
Así vamos a tener más dinámica y más velocidad. Todos ahora se van a callar porque Harrison ganó un nuevo periodo, pero la verdad es que la albirroja está secuestrada por dirigentes. Y así no nos vamos a ir a ningún mundial, lastimosamente. Vamos a llorar, vamos a plagarnos mientras no hagamos el diagnóstico correcto. Vamos a seguir en la misma, No, para que nuestro fútbol crezca, digámosle, tenemos que, primero, mentalmente tenemos que ser rápido y tácticamente también. Eso es lo que le falta al jugador paraguayo. La técnica y mentalmente que sean rápidos a la hora de tenerle por el pie la pelota. No es que cualquier cosa hay pelota atrás, ¿verdad? Pase atrás. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología PowerFrame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Qué tal, Bruno, muchachos? ¿Cómo les va? Lo que yo pude ver en esta Copa del Mundo es que la defensa de las selecciones dejó de ser ya con los últimos 4 hombres, sino que la dinámica ahora se mueve en torno a los volantes centrales y ellos son los que tienen que tener la dinámica. Anteriormente selecciones como Islandia y demás esperaban atrás con sus defensores y a correr con los extremos, pero ahora son los mediocampistas los que tienen que hacer esa primera función esencial. Qué interesante lo que dice este señor. Justamente, Federico, ayer hicimos nosotros lo de Bélgica, Canadá. Los dos jugaban con línea de 3. Sí. ¿Verdad? Y los dos tenían a los defensores como, a ver, cortadores de espacio. Como dice el oyente, el tema está en la media cancha. Por eso yo hablé de la media cancha de Paraguay, que es lo que me preocupa. Tenemos centrales. Ya están los nombres arriba, pero me preocupa la media cancha. Y si hoy la media cancha lo es todo. Vos podés tener buenos delanteros, pero si no hay media cancha dinámica, gente ida y vuelta por los costados. Ayer los dos equipos apostaron a gente por los costados con línea de 3. Salió bien o mal, pero apostaron a eso. Japón, Alemania, fútbol por el costado. Entonces nos falta ese tema, ¿verdad? No podemos centralizar todo como antes la lucha de la media cancha. Hoy la media cancha es un lugar ya de tránsito, ya no es más de bloqueo, de tener ahí la pelota. Por eso los costados son tan importantes. Tenemos a Almirón, tenemos a Medina, Melgarejo en ofensiva, que explotan bien los costados, pero falta, No. Después por la derecha no tenemos más, si no está Almirón. Tanto no ha costado históricamente en los últimos tiempos, pero el nuevo fútbol es así, realmente. Centrales rápidos, que jueguen lo más lejos posible del área, ¿viste? No digo que sea la exageración de Arabia, que juega cerca del círculo central, pero no ese malla de estar ahí pegado al arquero. El arquero con buen pie también. Vos viste lo que es Courtois. Qué bárbaro lo de Courtois. Buenas manos, buenos pies. De primera juega el tipo. O sea, él es mejor que muchos de su propio compañero jugando a la pelota. ¿Verdad? Impresionante cómo juega. Y la mayoría de los arqueros tienen un gran manejo de pelota. Hoy día el arquero que no tiene control, manejo de pelota, nosotros no tenemos. Difícilmente vaya a Europa. Nosotros no tenemos. No, nosotros no. Yandeña Salvamintana. No hay. O bebean a la de arquero
El mejor es Aguilar. Sí, con los pies. Aguilar. Sin dudas. Ope, Bruno, ya cambia a mí, se llama, este jugador cruel, se llama Alonso, pegó un miembro trasera, vivo defensa, pues allá, Cuba, venía juvenil, cruel, pues ya estoy en Caraco, eliminatorio, autágena. Buenas tardes, Bruno, con mi compañero. Bruno, estamos mal acá localmente. ¿No ves esa parte donde no se le pagó al jugador y se le echó ya? Mira, mis cosas doña mejoran, a ver, pues ya. Después vamos a surgir nosotros los paraguayos. Estamos muy atrasados. Bruno, con jugadores de Cerro Olimpia no vamos a llegar a ningún lado. Ahí hasta los peruanos están muy, pero muy por encima de nosotros, a nivel selección por lo menos. Y el parámetro más grande es la Libertadores. Los clubes brasileños se pasean y creo que 3 fueron de toda la liga brasilera al mundial para Brasil. El resto ni siquiera he tomado en cuenta. Y la diferencia que hay entre esos brasileños que no fueron al mundial y nuestros jugadores de Cerro Olimpia que van a la selección es abismal. Hoy atiendan porque Suiza le ganó a Camerún 1-0. Uruguay, Corea del Sur terminó 0-0. Ahora, 20 minutos y piquito, Portugal gana, están empatando 0-0. A las 4 de la tarde Brasil va a debutar frente a Serbia. ¿Quieren saber el equipo de Brasil, muchachos? Sí. Escuchá lo que es el equipo brasileño, Ariel. Atendé, Federico. Brasil. ¿Entendés lo que es? En el arco, Alisson. Defensa. Cito nuevamente a Ecuador, ¿verdad? Que hay que ver si juega así ahora contra Holanda. Ahí te quiero ver. Pero lo cito nuevamente a Ecuador. Escucha, ¿vos Alerta en la Argentina. Ecuador, Alerta en la Argentina. Alarma. A ver. Hace 4 minutos levanta TN. ¿Vos sabés que Bochini dijo eso? Atención, Twitty. Bochini se fue a la cancha, el Bocha. Sí. Se fue a la cancha y dijo, Messi jugó lesionado. Ahora salía a la cancha. Él mirando el partido. ¿Cómo sabe que...? Y porque acaba de ver lo mismo. Sí. Preocupación en la selección. Messi tiene una molestia física a 2 días del choque clave. A 2 días del choque clave ante México, Messi volvió a sentir molestias físicas y se entrena de manera diferenciada. Maradona jugaba infiltrado toda su vida. O sea, Maradona jugaba con una... Así era el tobillo. La pelota tenía el tobillo. Sí. Y vos sabés que la prensa argentina no le creía. Con su tobillo todo hinchado. La prensa argentina no le creía. Entonces, antes de Brasil, él agarra y le dice a la fotógrafa, sáqueme la foto, así era. Tenía un agujero acá en lo de Camerún, pues y su uña encarnada. Sí, tenía uña encarnada. Tenía uña encarnada y todo en el pie izquierdo. Y así se mandó igual jugaba. La jugada que le dio a Canilla el gol. Y se drogaba que bueno, creo que ya hoy la gente evolucionó también eso. Porque antes pues la gente hace 20, 30 años atrás te decía, no, la droga le mejoraba a Maradona. Al contrario. Una boludez. Sí, no, por eso te digo, mirá si no se drogaba, mirá si no tenía la uña encarnada, no tenía las infiltraciones, pero también hay que decir, le pateaban todos los partidos que jugaba, ligaba el tipo. Hubiera jugado hasta 3, 4 y se levantaba y corría, a medida que le pateaba jugaba mejor. Pelé también era así. Hasta el 98 hubiera jugado Maradona si no se... Sí. Es más, ahora salió la lista de jugadores que más falta recibieron en la Copa del Mundo, él está primero, Maradona. Sí. Había jugado menos mundiales que otros, ¿verdad? ¿Viste? Imagínate. El coreano ese le pegó. No, toda su vida. Desde que debutó en Argentinos Junior, pasando por Boca, Barcelona. En Barcelona le rompieron. No, él tiene una historia, en Napoli. Una historia que tenés que buscar un día. A la gente le digo porque parece que a veces contamos fantasía, pero antes el fútbol era muy complicado, ¿verdad? Iba a comenzar la eliminatoria para México, 86, Argentina viaja a Venezuela. Y cuando bajan el avión, viene un venezolano, una persona normal. Y le pega una patada a Maradona. Ahí en el aeropuerto. Le pega una patada a Maradona para que ya no... Hasta fuera de la cancha le pegan patada al tipo, ¿verdad? Y fue muy... Yo creo que debe estar en internet el tipo que le pegó la patada en el aeropuerto de San Cristóbal. Sí, le quería lesionar a Maradona para que no juegue el partido. Sí, antes del partido eliminatoria, sí. No, y es más, Maradona, previo al Mundial del 86, se hizo un cálculo. Vos sabés que él viajaba... Se iba a jugar el fin de semana a Nápoles
y venía a jugar entre semana eliminatoria, volvía a jugar a Napoli y allá no se podía descuidar porque había mucha presión de la hinchada de Napoli. Y en un documental cuenta justamente Maradona que había mucha presión y él tenía que ir a jugar allá a Napoli. Él jugaba a Napoli, terminaba el partido, venía a jugar por la eliminatoria, ¿verdad? Después terminaba el partido y se iba otra a Napoli. Lo que él quería también, Bruno, es jugar los amistosos. Sí. Fíjate que hay un... y este es Messi. Hay un famoso amistoso contra Paraguay en cancha de River que termina 1-1 y que era la peor época de Bilardo, antes del 86. Y Maradona vino de Napoli y Napoli le ponía entrada todavía porque no había salido campeón todavía, pues 85 no había salido campeón. Y jugó contra Paraguay y le silbaba al estadio a toda la selección argentina. Maradona incluido, ¿verdad? Que era el nuevo capitán, entonces eso lo recuerda también en el documental Maradona, lo recuerda Bilardo, el famoso partido con Paraguay que 1-1 terminó en el Monumental y la gente le silbaba con todo, justamente antes de la eliminatoria. Era preparativo para la eliminatoria. Y después del Mundial del 86 se consagra con Argentina y después va a ganar con Napoli los dos escudetos, gana la Copa de lo que hoy es la Europa League, ¿verdad? Gana la Copa Italia, gana todo con el Napoli. Que acá Luis María, nada, ¿verdad? Luis María se equivoca, el Luis María, la otra me discutía Luis María, que me decía... Camerún, Argentina 94, no, Luis María. Camerún, Argentina 90, no, 94 fue 90, Luis María. Mi cumpleaños no fue yo, Luis María. Después me dijo, hombre de buena memoria. Ahora me está diciendo, Copa América 87, Reina le hizo marcación hombre a hombre. Ese fue eliminatoria 85. Sí. El peruano que le seguía por todas partes. Le seguía por todos lados, está en YouTube también, ¿verdad? Sí, está. Sí. Le seguía. Vos sabés que el tipo se iba a recibir indicaciones de Bilardo y... le seguía Reina. Sí. Reina que después tuvo vergüenza. El tipo contó de verdad que tuvo vergüenza de eso, pero... y vos sabés que la anuló. La anuló. No, pero ¿sabes Maradona qué hizo Maradona? Metió de penal al medio del arquero me dice la Subgrana, el 1-1. No, pero sí, señor. 85, cancha River. 1-1 Argentina-Paraguay. Pero Maradona, Federico, le jodió otra vez al final a Perú en ese partido a Reina. Porque Reina le seguía todo y creó el espacio Maradona. Creo que llegó a hacer un pase. Pero este fue a la vuelta. En el partido de vuelta. En el partido de vuelta, cuando Gareca y Pasarela hacen el gol del empate. Pero el Lima le anuló, no le dejó tocar la pelota. Sí. No dejó tocar. Bueno, está 0-0 todavía Portugal. Seguimos con los amigos de WhatsApp, con Edgar también. Aguantame un ratito, por favor. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están los muchachos? Bruno, es increíble el mal acostumbramiento que tengo en escuchar Cardinals. Se allá la mundial y a moquín la tele, pero a la radio Cardinal. Que puta madre, veas, año acostumbraba ahí para depende de eso. Eso, ¿verdad, mi amigo? Muy bien. Mucha gente está haciendo eso. O sea que escuchan los programas deportivos, ¿verdad? Y escuchan otro programa, ¿verdad? Y ve el mundial, le está haciendo pero en off, ¿verdad? Acá hay que decir que el partido es... O sea, los argentinos... El partido no es bueno, ¿no? ¿Cuál? Este no tiene casi llegada, diputado. Este sí que se está disputando Portugal, en la... Portugal gana. Gana, sí. Estamos por llegar a la media hora. A los 2 minutos Cristiano tuvo un cabezazo, un salto a lo Cristiano. No acertó el arco, pero después muy pocas llegadas ya. Muy pocas. Lo que te iba a decir, los argentinos son tan especiales. Vos sabés cómo le están puteando a Susana Jiménez, hay no sé, Mirta Panotay, un cantante, no sé, que se tiñe todo no sé qué es lo que es. Chimil parece que es. No, hay un influencer. Hay un influencer que le dijeron que no viaja al mundial porque es mufa. ¿Cómo se llama? Le bajan las cañas a todos los... El tipo le dijeron que no viaja al mundial porque es mufa. Le avisaron ya en las redes sociales, ¿verdad? Y el tipo viajó. Y justo en el partido de Arabia le tomó la televisión y ahí pusieron ya todo. Y vos sabés que le amenazaron muerte. Sí. En su Twitter. Sí. Y el tipo que salió a hacer un descargo, amigo, todo llorando. Todo una cosa, sí. No. Pero no me acuerdo nada. Es un muchacho que era... El Chapa... Chapa... Los amigos ahora. Sí, Chapa es su apodo. Era gordito, él y ahora bajó muchísimo de peso, ¿verdad? Sí. Pero es un influencer. Y ayer estaban puteando los argentinos, o sea, cómo saben putear ellos, ¿verdad? Que para qué se van, esto que no se van nunca a ningún partido. Esta Susana Jiménez, este Chapa Nungá, Tinelli, vos sabés que le empezaron a putear contra todo el mundo. Al hijo de Sergio Massa, el que es ministro ahora. Le pusieron niño ñoqui. Sí. El hashtag fue el niño ñoqui.
No, espectacular. Después estaba la historia de... Ahí había 30 argentinos. Eso que cambia, así, ¿verdad? En una casa de los 30. Y le invitó a cenar uno de los jeques. Chapu Martínez. El Chapu Martínez era. Gracias a Messi William. ¿Penal? ¿Qué hay penal si para hay quién? Penal, si hay penal le pega a CR7, por supuesto. A ver. ¿O es falta de Cristiano Ronaldo en ofensiva? ¿Qué pasa ayer, Marego? Le cobraron... Pero fue falta de Cristiano Ronaldo. Falta. Atención, señores, hoy anula el gol de Portugal. Se anula el gol de Cristiano Ronaldo. Enganchó contra dos hombres. No, si llego a pasar yo este audio del argentino enojado, demasiado grosero nomás. Federico, más y muy grosero. Pero ya eso podría hacer actuaciones para salir en internet nomás. No, pero... Cosas espontáneas. Son preproducidos. El Tano Pazman hubo uno solo, el Tano Pazman, recordar a la gente cuando descendió River, ¿verdad? Después llevó muchas copias, hubo copias por acá también y todo. No, hay que poner cosas... Bueno, está bien. No vamos a pasar entonces, Federico. Bueno. Acá está el señor... mira, Luis María, se está escuchando la radio y también mirando. Y también mirando bien, Luis María. Bien. Lindo parquete de Luis María, lindo piso, Vamos a ir en el 2026 para allá si Dios quiere. Bueno, vamos con Edgar y hacemos un recorrido por los clubes, rapidito, novedades de los clubes. Lo quiero tener a Johnny al aire, por favor. ¿Qué pasa en Olimpia? Mucho silencio. ¿Qué pasa en Cerro? Guaraní, señores, ya historia acabada. Se fue Fernando Cubero, arreglaron con él. Va a ser presentado Hernán Rodrigo López como nuevo técnico. Resistencia, Miguel Sazú, nuevo director técnico. Wilson, yo te envío un par de mensajes, chiquillo. Contestame, por favor, te pido. Contestame, como dice mi mamá. O sea que mi mamá termina cada audio WhatsApp que te envía. Me dice, contestame, por favor. Sí, probablemente por algo. Tienes razón. A lo mejor le dejaste ahí, sí. Jamás. Yo soy el hijo que más le llama y le contesta a su mamá y a su papá. Eso sí que no pueden. Pero ella por costumbre a todo el mundo le envía así, Ariel. ¿Está bien? A todo el mundo le envía. A qué persona que le habla le dice, contestame, por favor. Ahí está el Chapo Martínez le pilló que viajó a la amenazada a la novia, Bueno, ya hacemos el recorrido en un momento por los clubes. Audio WhatsApp, Edgar. Yo las mismas cosas estoy haciendo acá. Estoy viendo el mundial y escuchando Cardinal a ver. Un abrazo, Bruno. Un abrazo, ídolo. Chao. Gracias. ¿Qué tal, Bruno? El Chapu Martínez. Sí, ese. Sí, vamos a irnos por eso. Kichipoca hace mucho ya se hubiese suicidado. Kichipoca dice que eligió alentar a la Argentina. Ya salió previo al partido contra Arabia. Y cuando estaba puntero dijo que Nacional iba a ser el campeón, ¿verdad? Cuando estaba puntero todavía. Sí. Ya tiene combo completo. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de todo lo que te ofrece. Una variedad de locales comerciales, la mejor gastronomía y espacios que te brindan experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma. Dulce de leche y chocolate en los salones de venta de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito Lactos Trébol. Nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150cc a cuotas de tan solo 439,000 guaraníes, 15,000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Y hay un escándalo también en la Argentina ahora. Hoy atendemos esto. Porque va a relatar una dupla de mujeres. Relato y comentario. ¿No viste ese, Federico? Yo pensé que ya relataron, En la TV pública. Ángela Lerena es comentarista, que es una chica que trabaja hace mucho tiempo. Una rubia, acá está en la Copa América, cubriendo Argentina. Y la relatora no sé quién es, pero creo que dice que la relatora es muy buena. Pero ayer estaban anunciando, relatando hoy, no vaya a ser mal pensado, muñeco. No todo a las puchas hoy. No, buena profesional quiero decir, yo también me mal expreso. Que es muy buena profesional,
No, pero los argentinos estaban en lo que estaban puta. Vos sabés que están de un pireba ahí, no le gustan nada. No, lo que pasa es que Ángela Lerena se casó. Está Miguel Sazú, el profe, vamos a preguntarle en por lo del mundial. Se casó mucho con el kirchnerismo, entonces se divide todo entre anti o pro, ¿no? Pero ¿sabes qué, Federico? ¿Sabes? Estaban puteando contra Susana Jiménez porque dice, ¿por qué no se va? Nunca se va a ningún partido. No se va a ver los partidos de fútbol argentino, nada, ni sabe, y se va a figuretear en el mundial, decían. Sí. Y estaban muy molestos. Hola, profe Miguel Sazú, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal, profe? Bruno te saluda, acá estamos con Federico Arias, con Ariel, y están de vacaciones Dani Chun y Fabio Martín. Ya salieron, se adelantaron. ¿Cómo andás, profe? Un gusto, Bruno, un gusto ahí, Federico, Ariel. Bien. ¿Cómo estás viendo el mundial, profe? Así a nivel general de todo lo que viste hasta ahora. A ver, bueno, yo trato de utilizar, de aprovechar y sacar conclusiones en lo futbolístico, ¿no? Claro. Y bueno, veo que a ver, son partidos diferentes, un torneo que hay que planificar bien, como para poder encontrar el camino, y bueno, hay equipos que han tenido deficiencias en eso, que vienen a ver, el fútbol europeo también tiene un factor físico, cognitivo, tienen unos dispositivos que son muy fuertes, y una concentración, una intensidad durante todo el juego, pasa por ahí, y bueno, quedó demostrado ahí con Argentina que con sus baches, con sus distracciones y no saber resolver cosas puntuales, ¿no?, del juego, y bueno, pero ¿qué selección, por ejemplo, fue la que te sorprendió tácticamente, que te gustó, aprendiste algo nuevo? Yo hace rato que tengo una conclusión, que hoy el vértigo, el juego directo, la velocidad, esos son los futbolistas que abren, que marcan diferencia, que generan, y entonces por ahí Francia es una selección que inició inclusive el partido perdiendo, lo fue manejando, lo fue trabajando, lo fue llevando, y sin desesperarse, y llegó a manejar la situación con ese rasgo, de haber la tenencia, lateralizar, depende dónde, se torna hasta aburrido. Me parece que terminó eso ya. Después, bueno, la presión alta, en un momento estaba como instalado, parecía que los técnicos que realizábamos o realizan eso eran mejores técnicos, y yo creo que también de a poco va quemando etapas, ¿no? Y hoy por momentos es un elemento más, pero no una constante, ¿no? Porque si no se torna también se torna trabado, no dejás jugar, ni jugás, porque recuperás el balón de una forma diferente a que posicionado en tres cuartos de cancha como para poder iniciar, sino que incitas al error, a la pelota larga, entonces se torna, es para mi gusto, ¿no? Entonces ya todos los equipos tienen esa salida básica, que defienden los volantes, y también ya se torna más previsible. Yo me parece que estoy por las selecciones de juego directo,